Unidas para el Desarrollo Sostenible, de los 17 principios, en los cuales está la alimentación, el calentamiento global, el impacto ambiental, todas estas condiciones que son particulares de esto. Está ubicado pues, en Israel, del Mar Muerto sacan la potasa y el magnesio y específicamente crean el nitrato de potasio. Y está basada frente a unos estándares de calidad, ISO 9001, medio ambiente ISO 14001, seguridad y salud ISO 18001, ISO 22000 y sistema de seguridad alimentaria y certificado especial de RHP Multicote, que es nuestra línea de liberación controlada. Entonces, dentro del objetivo de Haifa y dentro de sus visiones es establecer como una empresa de soluciones pioneras. Nuestros productos aplican bajo los métodos de aplicación de eficiencia. A mí me preguntan, yo llevo ya un año y medio, yo trabajaba por otras empresas en otras partes de Colombia y asesoro diferentes fincas, diferentes cultivos de frutas y semestrales. Y cuando utilizo un producto de Haifa, yo le digo a la gente, la diferencia de un producto de Haifa a lo que existe en la competencia o en el mercado, que son muy buenos los demás, es que nuestros productos son más eficientes y tienen unas características especiales. Y ahorita las vamos a definir. Está enfocada al tema de Nutrigation, es una patente, ¿cierto? Es una patente de Haifa, una palabra de Nutrigation. Los productos de Haifa se pueden utilizar a nivel foliar y tenemos todo el tema de liberación controlada. Entonces, digamos que esto en resumen lo que es Haifa para nosotros es producto de alta eficiencia, ¿cierto? Sus fuentes son puras, libres de sodio, libres de cloro, ¿cierto? Muy puras y libres de perclorato. Digamos que este en Colombia no es una limitante, pero en otros países el perclorato pues es importante que no esté dentro de los productos. Y todos los productos que son granulados, específicamente los de liberación controlada, tienen una certificación GMT que es para evitar que disminuir la compactación o que no haya compactación dentro de nuestros productos. Y nuestro producto insignia y patente pues es el multi-NPK, que es el nitrato de potasio, que fue, digamos que fue el pionero, Haifa como tal, en crear el nitrato de potasio para el mundo. Hoy hay muchas empresas que tienen ya diferentes nitratos de potasio, pero digamos que inició Haifa con este concepto. Ya entrando un poco en el tema de aguacate, hace varios días tuvimos una capacitación de aguacate, no sé si algunos de ustedes estuvieron dentro de la capacitación, van a ver diferentes diapositivas que se presentaron esa vez, pero siempre he encontrado por qué es importante el cultivo, la fruta, la hortaliza, el tubérculo, por qué es importante para nosotros dentro, por qué lo sembramos, ¿sí? Y entonces comenzamos a investigar y encontrar información de que existen diversos tipos de aguacate, ¿cierto? En este caso, Camalar del Hass, pero existen otros que son fuerte, criollo, choquet. Dentro de los criollos, pues encontramos entre los fuertes y los criollos, encontramos los papelillos, pacón, Pickerton, Win y Reed. Este tipo de variedades son digamos, que las que existen en el mundo y ahí se derivan otros con los cruces que se hacen con los injertos. Y podemos entender más resistencia, más productividad, aguacates más grandes, aguacates más chicos, más colorados, menos verdes, diferentes colores se hacen dentro de los cruces, pero es importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y este concepto es importante tener qué tipo de diversos tipos de aguacates tenemos en nuestro país. ¿Y de qué determinan o qué se saca del aguacate? Nosotros tenemos una producción en Colombia que es para consumo, ¿cierto? Nuestra fruta para consumo. Pero específicamente, ¿qué nos puede aportar o qué derivaciones tiene el aguacate? De la pulpa tenemos aceite de aguacate, ¿cierto? Extra virgen, puro, muy limpio. Tenemos la pulpa y podemos esa pulpa deshidratarla y crear aguacate en polvo. Adicionalmente, nos aporta vitaminas. Dicen que los que estudian el tema de salud, que el aguacate es la fruta del cerebro que aporta vitaminas para el cerebro. De la cáscara de la piel, pues nos determinamos biopesticidas, ¿cierto? Y de la semilla de la fruta, de la semilla, nos sacamos suero antiofídico y taninos. Entonces, ¿qué está conformado un aguacate? El aguacate está conformado con un 13% que es la cáscara, ¿cierto? Y un 15% que es la pepa, la semilla. De esto aquí hay un 28%. El resto es pulpa, ¿sí? Y entonces comenzamos a encontrar que una de las necesidades y una de las coyunturas que tenemos en el cultivo de aguacate en nuestro país es el calibre de la fruta.
y a partir del calibre de la fruta, pues se determina el mercado y el precio que vamos a tener. Entonces, a esto vamos a enfocar un poco hoy. Vamos a tratar de ir determinando cómo podemos mejorar ese calibre de esa fruta, porque tengo la oportunidad de asesorar 2 fincas de aguacate Hass y siempre la necesidad nuestra es, tengo mucho aguacate o cuaja mucho aguacate en su defecto, pero el calibre no es. Y tengo tal porcentaje de calibre de primera, hablándolo así, tanto de calibre de segunda, tanto de calibre de tercera. Ahorita vamos a los grados de cada calibre. Y ese tema nos considera si el mercado es potencial, si el mercado nos interesa. Y siempre hacemos una reflexión ahí, porque cuando vamos a las charlas nos preguntan, oye, ¿qué producto es bueno para el llenado? Y más que un producto es el complejo, la unión de diferentes conceptos, tanto ambientales como nutricionales, que tenemos dentro del cultivo del aguacate y en nuestro clima y en nuestra situación en Colombia. Recuerden que nosotros estamos en el trópico y como tenemos precipitaciones en la zona de aguacateras entre 2.500 y 3.000 milímetros al año, entonces son unas condiciones que cambian totalmente el concepto de nuestro cultivo de aguacate. Entonces, hay otras condiciones de temperatura y luminosidad que también son muy importantes dentro de nuestra característica de nuestros ambientes en Colombia. Esto hace unos días, el año pasado, un compañero William tuvo la oportunidad de estar en un congreso en Haifa, en París, y y en un supermercado se encontró esto, ¿no? Un guacamole, ¿cierto? Pesa 180 gramos, ¿sí? Y mire su precio, 3.65 euros. Si lo hacen por 4.400, tiene que dar alrededor de 15, 16.000 pesos, si no me falla el cálculo. Entonces, mire la importancia, qué importancia tiene no solamente tener un buen fruto de buen calibre, de buen tamaño, de buena calidad, sino también adicionalmente qué podemos tener a partir de los que no tengamos de buen calibre y cuál es el valor agregado. Entonces, un poco partiendo dejando al lado lo técnico, es qué importancia tiene nuestro mercado, nuestra fruta en el mercado. Como fruta y como valor agregado, ¿qué le podemos dar a esa fruta que de pronto no pasa en nuestro mercado? Entonces, mire, las 180 gramos, 3.65 euros, pues es un dineral por tan poco guacamole. Entonces, partiendo de esto, encontramos diferentes características. Unas características son ambientales, una de las principales. Hoy es una situación que lo único, digamos, bueno de la pandemia hoy en día es que el concepto ambiental ha mejorado sin calidad, pero esta situación hay que tener en cuenta no solamente el entorno ambiental que tenemos dentro de nuestro cultivo, sino también la disposición y la calidad del agua. Y frente a la calidad del agua y la disposición del agua tenemos en nuestra zona, vamos encontrando que en el momento de máximo llenado de nuestra fruta, ¿sí? Encontramos que nuestras precipitaciones son bajas o casi cero, ¿sí? Cuando hablo de casi cero es que no tenemos dentro de ese momento de máxima llenado. Si hacemos una curva de extracción del momento de llenado, va el llenado, la fruta va en descendente y llega un momento donde crece su llenado y en este momento requiere nutricionalmente algunos iones, algunos elementos como el potasio, como el nitrógeno, como el fósforo, como el calcio, ¿sí? Y ahora uno que hemos encontrado no porque seamos juiciosos en el análisis o en la extracción de los elementos dentro del cultivo, el zinc, ¿sí? Hemos encontrado la importancia del zinc dentro del fruto porque pues, nuestros suelos son de deficiencia en zinc en el trópico, entonces encontramos que vamos a necesitar un requerimiento de zinc importante, pero en este momento, más que lo nutricional, hay una demanda importante de agua, ¿sí? Y en este momento donde requiero mayor llenado, donde no tenemos agua. Hoy en día ya se están implementando en algunos cultivos sistemas de fertirriego. Y eso es importante porque vamos a poder mejorar el calibre del fruto de alguna manera. Pero aquellos que no tenemos fertirriego y que dependemos del riego de nuca, ¿cierto? Pues vamos a ver hoy cómo vamos encontrando qué podemos ir ajustando, qué podemos ir entendiendo frente a mejorar el calibre del fruto. Entonces, es importante, aparte de lo ambiental y del agua, pues poder tener con una eficiencia en los fertilizantes, ¿sí? Y dentro de la eficiencia de los fertilizantes hay que evaluar lo siguiente, la calidad de los nutrientes que vamos a aplicar, ¿cierto? El impacto que pueda tener en el suelo el nutriente y la eficiencia en la absorción, ¿sí? Dentro de la calidad de nutrientes, pues, va a haber un impacto positivo o negativo dentro de la lixiviación o la producción de CO2, de amoníaco, entre otros,
o puede ser que se aumente la sodicidad o se aumente la salinidad de nuestro suelo. Esa concentración, pero esto depende de otros conceptos, no solamente de que yo aplique un nutriente muy eficiente, sea marca que sea, ¿cierto? Y yo en mi suelo no encuentre una buena saturación en el suelo, ¿sí? Y esto es clave antes de empezar en una fertilización. ¿Cómo hago para mejorar mi suelo? Para saturar bases. Entonces, un primer paradigma que hay que romper es que cuando yo comienzo a mejorar mi suelo, la nutrición, hacer mi plan de fertilización, mi receta mágica, lo primero que tengo que enfocarme es cómo mejoro la saturación de bases. Y hablando de bases, vamos a encontrar como bases del suelo calcio, magnesio, ¿sí? Me disculpan ahí las letras, pero no he podido aprender a escribir con el mouse bien, y potasio. Y en suelo acá vamos a tener sodio. Y en los suelos de donde sembramos aguacate, vamos a encontrar aluminios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la importancia de esta saturación de base? Aquí está la clave de que haya una buena fertilización y que podamos mejorar. Muchas veces las enmiendas de cal, ¿sí? Cuando aplico cal o hago una encalada, existen diferentes marcas, ¿sí? Cuando hago una enmienda de cal, algunos lo enfocan para que esa enmienda modifique el pH del suelo. ¿Sí? Y pues esto es un error. ¿Sí? La enmienda no es para modificar un pH del suelo. Para modificar un pH del suelo, yo doy una solución muy práctica. Coja ese suelo, levántelo, llévelo para otro lado y traiga lo otro. Y ese va a tener durante unos años ese pH que usted quiere ideal. Pero a los años que comience otra vez las precipitaciones que tenemos altas en las zonas, pues otra vez el pH va a ser ácido. ¿Sí? Porque el potencial, ¿cierto? El pH es el potencial de hidrógeno, el potencial hídrico. Eso determina un pH si es ácido o alcalino. Y ahí viene la eficiencia de la absorción del nutriente. No es solamente yo aplicar un nutriente eficiente, es tener las condiciones de saturación, de materia orgánica, que vamos a tratar de hablar un poquito algo hoy. El tema es que nos rinda el tiempo, de materia orgánica, ¿cierto? Sino solamente que los nutrientes de la planta, cuando yo los aplique, los absorba y los metabolice, que es el proceso final, y los convierta en proteínas, en azúcares o en aminoácidos. Este es el objetivo, y para esto que la planta absorba nutrientes, puedo tener muy buen sistema radicular, debo tener muy buen oxígeno en el suelo, debo tener disposición de agua en el suelo, buena retención, y debo tener CO2. Y la producción de CO2 en la planta está enfocada a dos cosas: a un tema ambiental, ¿cierto? De la atmósfera, el CO2 lo aporta a la atmósfera, ¿cierto? Y otro de lo que los microorganismos descomponen en el suelo, producen CO2, y es muy importante para el desarrollo y la acumulación de biomasa dentro de las plantas. Entonces, vamos a dar un papel bien importante al cultivo. ¿Sí? Recuerde que dentro del proceso de formación radicular hay dos formaciones muy fuertes, y específicamente hay una formación constante radicular. La formación en aguacate es constante. Recuerde que no tiene pelo absorbentes, tiene raíces, la vamos a llamar así, mal llamadas raíces terciarias, ¿cierto? Vamos a llamar como una raíz pivotante, como la raíz principal, unas raíces secundarias que son las fasciculadas, y unas raíces T que están aquí, ¿sí? Que hacen parte de que toman los nutrientes, donde toma la principal boca en el aguacate, que vamos a llamar como raíces terciarias. Y este tipo de raíz es muy susceptible porque es muy superficial en el aguacate, está muy superficial, y depende de que el plato tenga muy buena mulch para que su protección y su forma se esté dando. Este tipo de raíces son formaciones constantes, siempre está formando una raicilla de estas. Pero hay unos picos altos donde están las mayores precipitaciones o las lluvias, donde hay una formación radicular mayor, y vuelve y decae. Y vuelve, y vuelve, sube, y vuelve y decae. Es estas dos fases donde hay la mayor formación radicular en el cultivo de aguacate. Pero hay una formación constante. Y para esta formación radicular, y para que en estos dos picos altos, esta bimodalidad de formación radicular se dé y se dé bien, pues requerimos un nutriente importante, como lo es el fósforo. Ojo con este nutriente, porque este nutriente está el que tiene mayor limitación en nuestro suelo, porque lo tiene, ¿cierto?, fijado un aluminio. Pero aparte que se fije, está en bajas cantidades. ¿Y qué pasa con el fósforo en nuestros suelos? Uno, que hemos visto que lo aplicamos de una manera incorrecta, ¿sí? Y cuando habla de una manera incorrecta, lo que puedo encontrar en campo es que cuando yo tengo un pH ácido, el fósforo que yo debo aplicar en ese tipo de pH, ¿cierto? El fósforo debe ser que tenga reacción al contrario del pH del suelo. Si mi pH es ácido, de tener un fósforo que sea de reacción alcalina.
Existen dos tipos de fósforo de reacción alcalina, DAP, fosfato diamónico, y DKP, fosfato dipotásico. Diamónico pues tiene amonio y DKP no tiene amonio, pero tiene potasio. Ese tipo de fósforo tiene reacción hacia la alcalinidad, ¿sí? Porque tienen pH entre 8 y 9. Eso es importante, porque aparte que está bajo el fósforo, está en un problema por fijación de aluminio, y el fósforo que nosotros aplicamos no en el suelo total, sino en la solución en contacto con la rizósfera, aquí en esta solución de suelo, el pH, ahí yo puedo modificar rápidamente el pH cuando aplico un fertilizante que tiene reacción alcalina. Esto es importante comenzar a ir entendiendo, y vamos a tratar de explicarlo y darle mayor claridad. En pocas palabras, bueno, esto es un tema, una foto en un vivero de aguacate, donde lo que sucede es, estos gránulos que están aquí se llaman cote, haifa cote. Estos son los gránulos de liberación controlada, y lo que hace pues es que la planta envuelve el gránulo porque pues no hay un choque de conductividad eléctrica y no va a quemar la raíz, entonces tiene la capacidad, y por difusión se va liberando el nutriente que está dentro de un polímero, ¿cierto? Este es el polímero y aquí adentro va el gránulo, ¿cierto? Que puede ser de fósforo, puede ser de nitrógeno, puede ser de potasio, o entre otros, zinc, boro, y esto comienza a liberar por difusión. Esto está dado por la temperatura del suelo. Entonces, podemos encontrar que nosotros tenemos cotes de 4 meses, cotes de 8 meses, cotes de 12 meses. Y esto quiere decir que tú cuando aplicas un cote de 4 meses, tienes una liberación durante 4 meses. Y cuando aplica un 8, tiene una liberación durante 8 meses. ¿Sí? Y cuando hace una de 12, pues tiene una liberación hasta 12 meses. Esta liberación está dada por la temperatura del suelo. En nuestros suelos que son altamente arenosos, ¿cierto? Que las precipitaciones son altas, pues este tipo de fertilizantes de liberación controlada, que no son económicos, hablándolo como bulto, ¿cierto? Comparado con otro, pues es importante para que no tengamos pérdidas y tengamos mayor eficiencia. Y no tengamos problemas de que en un momento, si yo aplico y fertilizo y me cae un aguacero, se me va a perder todo lo que yo fertilice. Cuando aplicamos liberación controlada, tú lo que fertilizaste, lo que liberaron el día, cayó el aguacero, eso se perdió. Pero al otro día sigue liberando, hasta que libera todo su contenido y ya queda. Volvemos y fertilizamos. En esto estamos en diferentes desarrollos y bueno, de momento pues digámosle que visualmente está muy bien. Cuando tengamos resultados sería importante. ¿Qué hemos visto como resultados administrativos y de costos operativos? Pues que disminuimos mano de obra, el fertilizante nos sale más costoso, pero disminuimos mano de obra, jornales, bodegaje, transporte, bueno, ese tipo de cosas que al final uno como técnico no lo maneja, pero administrativamente impactan dentro del costo de la productividad. Entonces, esta es una foto tomada en Perú, esto es en Ajís, Dulces, es totalmente desértico, el pH de aquí es un pH ácido, y aquí hicimos un trabajo de cambiar la fuente de fósforo teniendo en cuenta el pH. Y entonces aquí utilizamos una fuente que venían utilizando que era MAP, ¿sí? Y pasamos a una fuente de acá que se llama DKP, todo es fertirriego. Entonces aquí pues estamos viendo la formación radicular, la masa radicular que tiene uno con la formación. Entonces aquí hay mayor disponibilidad de fósforo, menor fijación, y pues digámosle que el poco fósforo que tenemos en esta arena es muy bajo, entonces necesitamos que sea muy eficiente este tipo de fósforo. Aparte tenemos un problema de nematodos grandísimo en los suelos arenosos y específicamente en la zona de Perú. Entonces, ¿qué es importante entender del sistema radicular? Que dependiendo del nutriente o del ion, porque las plantas toman iones, ¿sí? Y uno hace una pregunta muchas veces, ¿las plantas mastican o beben? ¿Sí? Entonces las plantas no mastican, no tienen dientes, las plantas beben. Entonces hay que tratar de aplicar el nutriente que sea el mayor soluble de mejor calidad para que lo pueda la planta beber rápidamente. Entonces, y esta es la raíz, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de raíces terciarias. Mire, de 4 a 6 milímetros, ¿dónde se mueve el fósforo? ¿Sí? Entonces, tiene que ser, primero el fósforo tiene que ser incorporado al suelo, porque su movimiento se da por difusión, ¿cierto? Difusión de mayor a menor concentración. Entonces, miren a dónde debe ir el fósforo, ¿sí? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos al voleo y por encima. Y adicional de que en el voleo no hay difusión porque no hay concentración, me cayó un aguacero y se perdió. Algunos muy juiciosos, pues levantan el mulch y aplican debajo del mulch, que me parece una práctica muy adecuada, y aplican el fertilizante. Y hablando del fósforo, estamos hablando en este momento.
El calcio y magnesio se mueve de 8 a 10 milímetros de distancia a la raíz. Mire, los amonios, los potasios y los sodios se mueven 15 milímetros, tienen mayor movimiento dentro de la arcilla, dentro del suelo. Pero mire, los iones disueltos, ¿sí? El nitrato, ¿cierto? Se mueve muy bien, los sulfatos y los cloruros. Mire, los cloruros, la capacidad que tienen de moverse hasta 40 milímetros. Es importante entender esto para ir enfocándonos cómo es la manera más adecuada de realizar nuestra fertilización. Dentro de las recomendaciones que yo hago cuando llego a un huerto, a una finca, a un cultivo, es que le digo, mira, la primera recomendación es, abre el mulch, incorpora el fertilizante. No lo apliques más al boleo. Si yo no veo fertilizante, mulch dentro del plato, lo primero que hago es que hay que recuperar. La raíz es muy susceptible a los choques altos de conductividad. Y adicionalmente a eso, a las sequías extremas. ¿Sí? Se deshidrata fácilmente. Es una raíz muy delicada en aguacate. Entonces, el mulch cumple una función, que no hemos hablado de ningún fertilizante, pero cumple una función muy importante dentro del proceso de formación radicular y de protección y que la raíz dure. Dicen los expertos que una raíz en un aguacate tiene alrededor de una duración más o menos, entre 7 y 12 días. ¿Sí? Entonces, cada 7, 12 días hay una raíz nueva, una raícita nueva. Entonces, si yo tengo un fósforo bajo en mi suelo, la importancia de tener un análisis del suelo, un diagnóstico de suelo, para saber qué cantidad de nutrientes tengo yo. ¿Sí? No es para que diga que está bajo, que está medio, que está alto, sino cómo tengo que reforzar mi nutrición. ¿Qué fósforo está bajo? Y aparte está fijado porque lo tiene el aluminio o lo tiene el hierro, si tuviéramos problemas de alcalinidad en el suelo, tiene el calcio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esa formación radicular debe ser constante. Juan, ¿me escuchan bien? Sí, señor, sí lo escuchamos bien. Perfecto. Yo pensé que de pronto me había quedado solo hablando, pero no, sigo aquí. Siguen todos. Entonces, dentro del manejo nutricional, sí venimos de establecer que antes de establecer nuestra receta nutricional y de utilizar diferentes productos que distribuye el Ruiz, ¿cierto? Que compramos en el Ruiz, entonces encontramos de que debemos tener un enfoque y un refuerzo muy constante en la formación radicular, y ahí está el éxito de que la planta tome más nutrientes y tome más agua. ¿Sí? Si yo quiero producir más aguacate, ¿cierto? No es solamente aplicar más fertilizante. Y ese es un error, porque al aplicar más fertilizante, antes estamos haciendo lo contrario, porque podemos hacer unas concentraciones de sales altas y estamos teniendo una limitante en nuestro suelo. Entonces, al aplicar ese fertilizante, debemos cumplir con unas condiciones en el suelo, como la saturación de bases, como tener un buen contenido de materia orgánica, que afortunadamente lo tenemos, porque hemos encontrado fincas de 20% de materia orgánica, de 12% de materia orgánica, y es muy buen contenido de materia orgánica. Entonces, eso es importante en nuestra calidad de suelo. Adicionalmente, pues tenemos que tener un muy buen sistema radicular. Y para que haya una formación, mire, para que haya una formación constante radicular, el nutriente principal se llama fósforo. ¿Sí? Me devuelvo un poquito y me disculpan. Aquí el principal se llama fósforo, pero hay uno segundo muy importante en la formación radicular que se llama calcio. Entonces, cuando yo quiero formar o quiero levantar mi cultivo, sembré mi cultivo, planté mi cultivo y quiero levantar, no se ocupen por meter todos los nutrientes que existen en la tabla periódica o los 19 que son los esenciales en el cultivo, ocúpese por aplicar fósforo y calcio, que son los principales para desarrollar radicular. Ah, es que yo aplico zinc y me va bien. Claro, es que el zinc promueve una hormona, ¿cierto?, que se llama auxina, ¿cierto? Es promotor de esta auxina y hace que se acumulen los puntos de las ápices, de las raicillas, de los puntos de crecimiento y haya crecimiento radicular constante. Entonces, hay productos en el mercado donde ya vienen directamente como auxinas, o si usted quiere aplicar zinc, pues es respetable, no hay problema. ¿Sí? Ya hay zinc. Entonces, fósforo y calcio para la formación radicular. Entonces, dentro del manejo nutricional, es toda actividad que permita mejorar tanto el aprovechamiento de los nutrientes, que disponga el suelo, ojo con esto, que disponga el suelo, como de aquellos que agreguen con la aplicación de fertilizantes. Lo principal es que tengo en el suelo. Después de lo que tenga en el suelo, ya calculo cuánto fertilizante voy a aplicar. Y adicionalmente existe una etapa fenológica en el aguacate y en todos los cultivos que me determinan en qué momento hay crecimiento, en qué momento hay desarrollo, en qué momento hay floración, en qué momento hay crecimiento de ramas, perdón, o en qué momento hay llenado o formación de frutos. Y dependiendo de esos momentos fenológicos es donde yo comienzo a colocar y a reforzar nutrientes que van enfocados a esto, ¿sí?
y que específicamente me ha dicho el suelo, mire, ojo, tú tienes bajo zinc, tienes muy bajo fósforo, tienes muy mal el calcio, estoy hablando de lo que yo conozco en suelos allá, ¿cierto? Tienes muy bajo, aparte que tienes magnesio, pero tienes bajo magnesio también, ¿cierto? Y el potasio en los suelos dentro del trópico, en Colombia específicamente, el potasio siempre está bien. Digamos que está entre medio y alto, ¿sí? Entonces, pero específicamente, y ahí vamos reforzando cada nutriente. Y vamos reforzando, aquí no hay una receta mágica, ¿sí? ¿Qué sucede si cuando la etapa fenológica? Que cuando yo voy a hacer, cuando yo voy para una floración y quiero que haya muy buen cuaje, muy buen, a ver, en la polinización o en la formación, ahora creo que vamos a ver algo de flores, en la formación del fruto está dado a la calidad y al tamaño, está dado no solamente si yo aplico potasio o agua o otros nutrientes para el llenado, está enfocado a qué hago antes en la floración, porque es que cuando yo polinizo, creo un formato, creo una forma, creo un fruto que va a ser o aperado, ovalado, o va a ser cuadrado, o va a ser amarillo, va a ser verde, va a ser o torcido, va a tener cintura, no va a ser como lo quiero. Ahí es donde yo lo voy a establecer. Entonces, en ese momento, antes de la floración, yo voy a aplicar nutrientes como oro, como zinc, ¿cierto? Como calcio, como fósforo, ¿cierto? Puntualmente estos elementos para que haya una muy buena formación de fruta o una buena floración y un buen cuaje. Ya cuando comienza a llenar el fruto, pues ya métele potasio, ya métele nitrógeno, ¿sí? Y al nitrógeno en nuestros cultivos no hay que tenerle, disculpen la palabra, yo digo esto, no hay que tenerle miedo, no, sino que somos muy temerosos al nitrógeno porque lo comenzamos ojo, tenemos una X cantidad de nitrógeno en el suelo, ¿sí? Así sea su mineralización lenta en el suelo por temperaturas, tenemos una muy buena cantidad de nitrógeno y adicionalmente a eso, ¿cierto? Aplicamos nitrógeno, la gran mayoría de los productos tienen acompañantes de nitrógeno y está muy bien, pero aplicamos una cantidad de nitrógeno muy alta en prefloración y floración que a lo que hace es llevarle otra información a la planta para que haga otra etapa fenológica y no florezca, sino que crezca. Entonces se nos va a ir toda la concentración, todo nuestro trabajo frente a lo que no queremos. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlo. ¿Cómo yo contrarresto el nitrógeno o el crecimiento? Pues existen nutrientes, ¿cierto? Existen nutrientes dentro en el mercado. Yo utilizo un producto que se llama NBX, que inhibe el crecimiento de la planta, la formación de giberelinas, por ejemplo, pero lo principalmente es que yo aplico constantemente calcio, tanto al suelo en granulado, en drench, tanto foliar. Calcio constante, porque la relación de nitrógeno-calcio dentro de la planta, ¿sí? Debe ser de 1 y 2 de calcio. Y normalmente siempre está mucho más alto el nitrógeno que el calcio. Entonces, esta es la limitante con el nitrógeno. Entonces, recomendación a todos las personas que nos acompañan hoy, aumente los niveles de calcio. Dentro de las curvas de extracción o de los niveles de extracción de los nutrientes, el calcio siempre es uno de los más bajos. Hoy estamos encontrando que es el más alto. Ahí yo tengo una cuadrícula que digamos que es la que hemos ido como creando, aunque no es nuestra, no la hemos podido establecer acá por la parte técnica ideal, materia seca, peso fresco y todo este tema, sino que hemos ido encontrando lo que hemos visto en campo, entonces ya ahorita vamos a compartir. Entonces, la necesidad de una planta para que suceda todo esto, ¿cierto? La necesidad biológica de una planta, pues, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, pues, y morirse. En este caso, pues, son las mismas necesidades que tenemos los seres humanos, que igual que somos seres vivos que las plantas, y para eso requerimos un suelo, requerimos agua, requerimos aire y requerimos luz. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a establecer qué es lo que queremos y para dónde vamos con nuestro cultivo. Entonces, hay que tener en cuenta 4 criterios. El suelo, la textura, importantísimo, y aquí voy a hacer un enfoque al análisis del suelo. Lo primero que debemos sacar análisis de suelo. La pregunta del millón, ¿cada cuánto de sacar un análisis de suelo? Lo que le digo yo es cuál es la capacidad económica que usted tiene para sacar análisis de suelo. Si usted lo puede hacer cada 6 semestres, pues buenísimo. Y lo puede hacer cada año, buenísimo. Si lo hace cada 2 años, buenísimo. Lo importante es tener un análisis de suelo confiable, que se saque muy bien la muestra y que se lleve a un buen laboratorio, confiable, y que pues exista personas y valga la oportunidad de ofrecer mis servicios a que poder interpretar este tipo de análisis, los análisis de suelos de sus fincas, de sus empresas, para poder determinar bien cálculos que nos lleve a una buena interpretación y a unos muy buenos datos más acertados para hacer nuestra fertilización. Entonces, dentro de nuestro suelo, el análisis del suelo determina la textura y la estructura, importantísimo, porque no es lo mismo tener un suelo arenoso que tener un suelo arcilloso. Normalmente ya sabemos que máximo,
la porcentaje de arcilla que permite para un adecuado cultivo de aguacate del 20% máximo, ¿cierto? Debe ser un suelo muchísimo más arenoso. Entonces, ese tipo de texturas y estructuras que conforman es importante porque ahí también determinamos el tipo de fertilización que tenemos que hacer, el tipo de riego que tenemos que hacer y el tipo de trabajos operativos o mecanizados que tengamos que hacer en nuestro suelo. Entonces, es importante tener en cuenta la textura y la estructura del balance de nutrientes que hay dentro del suelo, ¿cierto? Altos, medios o bajos. La densidad aparente, clave, clavísima. Cuando saquen su análisis de suelo, envíen a sacar su análisis de suelo, siempre piden al laboratorio que le determine densidad aparente, porque no, los laboratorios si no lo piden, no lo determinan. Entonces necesitamos saber qué es densidad aparente, porque de ahí calculamos lo que pesa una hectárea de suelo y ahí calculamos nosotros cuánto tenemos que aplicar de X o Y fertilizante para llegar a los kilogramos que queremos. Y la relación agua-aire, que esto está más dado al tema de macroporos y microporos de nuestro suelo, ¿sí? Ya sabemos que nuestro suelo es mayormente arenoso en los cultivos de suelos donde se cultiva aguacate, entonces tenemos mayor cantidad de poros y oxígeno y digamos que carga eléctrica más abierta, más libres dentro de nuestro suelo. Y dentro de nuestro cultivo, de nuestra planta, pues lo que hablamos ahora, la parte fenológica, ¿sí? La tasa de acumulación o de extracción de nutrientes, dependiendo de la etapa fenológica, se mide en raíz, tallo, entonces mide en todo lado. Específicamente, nosotros medimos en hojas, ¿cierto? Cuando hacemos un proceso destructivo para determinar extracción, niveles de extracción, pues lo hacemos en todo el cultivo, pero puntualmente a veces lo hacemos en hojas porque nos da un indicador de lo que la planta está tomando, y lo hacemos en fruto. Muchas veces ya ha ido a algunos laboratorios en Colombia que están haciendo análisis de fruto para determinar elementos nutricionales, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, para saber. Muchas veces la eficiencia puede estar dentro de la misma fruto, si no está llegando al fruto, no nos está llegando. La eficiencia del uso del agua, clave de esto. El agua aporta minerales, aporta condiciones de pH, aporta conductividad eléctrica, y esto es importante, sacar análisis de agua para poder saber qué estamos haciendo para las aplicaciones foliares de control fitosanitario, la fertilización y aparte del riego. Hace unos días, yo soy de por acá del Valle, vivo en Ginebra, y entonces estamos en una reunión en una finca que asesoro y el señor me decía: Andrés, encontré un análisis de suelo de 1980. El pH que yo tenía en 1980 era 6, ¿sí? Y hoy 2020 el pH es 7,5. ¿Qué pasó? Y entonces decíamos, no, pues la fertilización no, que lo otro no, y decía, mire, decía el señor, a partir del 1990 yo comencé a utilizar agua de pozo, porque comenzó a limitarse el agua de riego del río Cauca. Y cuando comencé a aplicar agua de pozo, encontré que el pH iba comenzando a elevarse, ¿sí? Y entonces encontramos que el agua tiene unas altas cargas de bicarbonato de calcio y magnesio que hacen que el pH del suelo se eleve. Ese tipo de condición es importante tenerlo, porque, vuelvo y repito, no es el malo el fertilizante, ¿sí? No es el malo el que lo aplica, la forma. Muchas veces hay otras condiciones que limitan que el fertilizante sea eficiente, y pues vamos a tener resultados, si no es eficiente, resultados que no son. Te sale más caro el caldo que los huevos, ¿cierto? Entonces, compramos fertilizantes muy buenos, de alto precio, pero tenemos que en otras manejos que hacemos, pues eso lo estamos mandando a la borda, ¿cierto? O al contrario, utilizamos productos muy malos y pues la producción se va a ver limitada. Algo importante es la intensidad, ¿cierto? Radiante, y bueno, y dentro del microclima la luz, clavísimo para el llenado y darle color a las frutas, la temperatura, ¿sí? La humedad relativa, que te determina si tienes mayor problema de patógenos o tienes menor problema de patógenos, y la velocidad del viento. La velocidad del viento está determinada a que la planta esté respirando más, esté mayor estresada. Y en el agua, la disponibilidad y el movimiento, que no va a salir más costoso irrigar, colocar agua que sacar el cultivo adelante. Entonces hay que tener eso en cuenta, esa disponibilidad y esa cantidad de agua que podemos tener. Entonces, este es como el esquema simplificado, ¿sí? De los factores que intervienen en la nutrición de una planta. Simplificado, o sea, esto es la manera más simple, ¿cierto? Que hay mucha información de muchos estudiosos. Entonces encontramos una situación atmosférica donde encontramos, dependemos de una luz radiante, una energía radiante que es del sol, ¿cierto? Que nos determina luz, calor, temperatura, ¿cierto? Un CO2 clave, importantísimo. Del CO2 es que nosotros estamos hoy aquí viviendo, sino que nosotros vimos fue
exceder los niveles de CO2 en la atmósfera y entonces ya tenemos demasiado y las plantas que tenemos, aparte que porque deforestamos mucho, entonces ya no producen oxígeno, que es la que toman el CO2 y lo producen oxígeno. Entonces esa es la situación del calentamiento global, en pocas palabras. El viento para el tema de la evaporación, de evapotranspiración de la planta, ramas, hojas, frutos, acumulación, fotosíntesis, respiración, residuos vegetales, enmiendas orgánicas. Esta es la manera más implicada. En este cuadrito dice todos los esquemas simplificados de los factores que intervienen en la nutrición de una planta. Y aquí está el fertilizante, ¿sí? Y está el fertilizante también. O sea, no es solamente que el fertilizante te interfiere, sino hay situaciones, diferentes situaciones ambientales o culturales también por una poda, ¿cierto? Sí, por una poda o un pinch o un despunte que se haga. Entonces hay diferentes factores dentro de establecer buenos o malos rendimientos de nuestro cultivo. Y siempre mire la importancia. Aquí está la parte aérea que es más acumulativa o de toma por la parte de la hoja, pero miren el suelo. Todo está enfocado a un sistema radicular, donde toma agua, toma oxígeno, toma nutrientes, toma sales, toma iones, toma de todo. ¿Sí? Y es clave esto. Y aquí le tenemos que dar un papel importante, y vuelvo y repito, clave importante, las aplicaciones de fósforo constante y las aplicaciones de calcio. Esto es clave para la formación radicular. Y creo que es uno de los, hoy está contando mucha importancia el calcio. Ya muchos asesores, muchas empresas hablan del calcio como la última innovación, y el calcio pues hace mucho rato venimos muchos amigos, técnicos, colegas, agricultores hablando de que tenemos que mejorar el nivel de calcio en la planta por todo lo que refiere el calcio hacia la planta y hacia la productividad. Y adicionalmente a eso, pues el tema del fósforo, que es el mayor limitado en nuestro suelo, porque el fósforo es pH dependiente del suelo. O sea, el fósforo depende si tengo pH alcalino y tengo pH neutral o tengo pH ácido. Entonces es importante eso. Yo lo simplifiqué mucho más, ¿sí? Paso de lo científico, que está aquí con mucha información que lo enloquece a uno, y lo tratamos de simplificar más. Es que tú tienes tu cultivo, tu árbol de aguacate, y depende de muchas condiciones ambientales, depende de un suelo, depende de tener agua, depende de tener raíces y depende de tener nutrientes. Ustedes ya ven que es un complejo. Y esto me gusta hacerle un enfoque porque es que muchas veces no es que si se fertiliza mal o se fertiliza bien, sino que hay que encontrar cómo es la mejor forma de fertilizar, cómo es la mejor forma de irrigar, y para eso necesitamos tener información, medir. Digamos, yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de apoyar Perú en palto, en aguacate, pues, y en Perú estamos realizando técnicas de pesar podas, de medir el perímetro del tallo, para definir acumulación, bueno, otras condiciones que puntualmente podemos con cada uno de ustedes en sus empresas, en sus fincas, ir tratando, ir explicando y midiendo para que puedan entender cómo es el comportamiento de acumulación en las plantas, y específicamente en aguacate. Entonces, aparte de todo lo que hablamos, también hay un papel importante que hoy le estoy dando un realce importante dentro de mis manejos nutricionales, dentro de manejos técnicos, todo el plan de manejo de nuestro cultivo, que es el tema de microorganismos en el suelo, de hongos, bacterias, nematos, protozoos, todo este tipo, que nosotros tenemos un muy buen contenido de materia orgánica, muy baja temperatura, y esto hace que la mineralización, o la desnitrificación, o todo lo que quiera, o la lixiviación, o liberar fósforo, que el fósforo no se fije, se limita, es muy bajo. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar también estas características, porque no solamente el control químico y de fertilizantes, o insecticidas, o fungicidas son los que nos hacen de producir bien, sino que estos amigos, microorganismos que están en el suelo, nos ayudan, y estos están muy limitados en nuestro suelo, es decir, tenemos mucha comida, pero no tenemos quien se la coma. Entonces necesitamos comenzar a reforzar esto en los suelos, y existen ya empresas, y el Ruiz tiene una distribución de unos productos, ¿cierto?, biológicos, bueno, importantes para comenzar a trabajar dentro de nuestro cultivo. Entonces, tipo, condiciones de suelo, características del suelo, enmiendas de suelo, correcciones de saturación de bases, ¿cierto? Pasamos al riego, al agua, después vamos a ver qué fertilizantes eficientes, de alta calidad, que lleguen al suelo y con la poca humedad se vuelvan solubles, y pasamos a este complejo de hongo. Entonces existen 4 pasos importantes dentro de nuestro plan. Entonces la nutrición como tal, ¿cierto?, entendiendo lo anterior, es que la planta sea capaz de administrar todos los productos de origen químico y natural, con la única intención de optimizar. Cuando hablamos de químico, lo que nosotros lo aportamos, y lo natural, lo que tenemos en el suelo. Y optimiza el crecimiento y el desarrollo para su potencial genético. Esto está dentro de un cultivo. Y yo siempre digo, en estas 2 palabras está una maestría, y me disculpan los que tienen maestría, pero lo digo
de forma analógica y de cuento de historia, es que en estos dos, entendiendo estos dos, puedo hacer mi plan de fertilización, ¿cierto? Y de saber qué nutriente tengo que aplicar en qué momento y qué nutriente tengo que aplicar en otro momento. Entonces, entendiendo esto, entonces yo siempre hago preguntas de qué es lo primero que hace una planta, ¿crece o se desarrolla? ¿Sí? Yo no sé si ahí Juan José tenga premios, pero ¿qué es lo primero que hace una planta? ¿Crece o se desarrolla? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos cuando nosotros vamos a establecemos nuestro cultivo, ya lo tenemos establecido. ¿Cuándo quiero que la planta crezca? ¿Cuándo quiero que la planta se desarrolle? Entonces, esas características de crecimiento y desarrollo es importante tener en cuenta. Entonces, hay un momento donde la planta necesitamos que crezca, ¿cierto? Pero hay otro momento que la planta necesitamos que se desarrolle. Hoy no vamos a darle mucho enfoque a estos dos porque no nos quedamos 2 horas aquí hablando del tema de crecimiento y desarrollo y qué nutrientes son en específico, pero bueno, ya con el apoyo nuestro y los compañeros del RUIS podemos ir definiendo con ustedes y apoyando en estos conceptos. La forma de aplicar, que pueden ser al suelo, ¿cierto? Ingresando por el sistema de las raíces, puede ser foliar, absorbido por los estomas, ¿cierto? Los nutrientes son compuestos químicos que requiere una planta para poder completar todo su ciclo de vida, ¿sí? Y va otra pregunta, ¿cuáles son los nutrientes más importantes para una planta? ¿Sí? El nitrógeno, el fósforo, ¿sí? El calcio, el potasio, el zinc. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Sí? El boro, ¿cuáles son los más importantes? ¿Sí? Para que haga para que complete su ciclo de vida, para que sea productivo, para que no sea productivo. ¿Qué es importante? ¿Cuál es el más importante? ¿Sí? La nutrición es el suministro de absorción de los compuestos químicos que necesita la planta y que se consideran esenciales. Un nutriente de estos no lo reemplaza ninguno. Calcio es calcio y no lo reemplaza, y no lo corrige sino el calcio. El potasio es potasio y no lo corrige. Que hay nutrientes que ayudan a que el fósforo sea más móvil o no se pierda tanto, no se fije, o que el calcio sea más móvil, que el potasio, que el boro, que el zinc, sí, pero ninguno va a reemplazar, o sea, un zinc no va a reemplazar un nitrógeno, un fósforo no va a reemplazar un boro. Entonces, eso es importante dejarlo en claro. Entonces, y frente a este proceso de crecimiento y desarrollo, yo voy estableciendo qué tipo de nutriente tengo que aplicar. Y adicionalmente ¿cuáles son los nutrientes más importantes? Ojo con esa otra pregunta, ¿cuáles son los nutrientes más importantes para una planta? ¿Cuáles son? ¿Sí? Entonces, dentro de la pregunta hay una respuesta. Entonces, hablamos que los nutrientes más importantes son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que forman el 92% o más del o el 90% de la composición de una planta. ¿Sí? Y el carbono lo encontramos en la materia orgánica, el carbono lo encontramos en la atmósfera, el oxígeno lo encontramos en la atmósfera, lo encontramos en el agua, en el H2O, ¿sí? En el agua, ¿cierto? El hidrógeno en el agua, también hay un aporte de hidrógeno por parte de la atmósfera. O sea, esto es lo más importante. Entonces, yo puedo tener mi planta, ¿cierto? Y yo digo esta analogía, digo yo, esos árboles frutales que hay en las casas o los árboles que caen a orillas de carretera, ¿cuándo le han aplicado un fertilizante? Pues nunca. O no creería que nunca, digo yo, puede estar equivocado. ¿Y cómo crecen, forman, se desarrollan, forman frutos, son ricos, sabrosos, de buen color, de buen tamaño? Es porque tiene la capacidad de desarrollar y de componer y de tomar estos nutrientes muy bien. Y esto es lo que nosotros hoy no nos cuesta plata hasta ahora. En muchos países como en México cuesta ya plata el agua, por ejemplo, mucho dinero. En Perú cuesta muchísimo dinero. Es lo que más nos cuesta dentro de la operatividad de los cultivos, ¿cierto? Y estamos haciendo un buen enfoque para que lo nutricional. Y mire lo demás, el 92, el 8% es lo demás. Lo que nosotros compramos en el Ruiz lo que compramos nosotros. No es que no sea importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto hace que una planta se desarrolle, crezca, ¿cierto? Pero esto hace que una planta sea más productiva o menos productiva. Bueno, dentro del sistema nutricional intervienen también la fase sólida del suelo, donde cursen las reacciones, que ya lo hablamos, ¿cierto? La disorción, la disponibilidad, la disorción, la mineralización y de la materia orgánica, importante. La solución del suelo es donde la planta absorbe los nutrimentos. Ahorita creo que por ahí hay una imagen, cómo les voy a explicar cuál es la parte soluble del suelo, ¿cierto? Donde es esa zona. Y donde ocurre la absorción, ojo con esto, y la fijación o inmovilización de los nutrientes. La raíz es el órgano, llamado como órgano, ¿cierto? Donde se da la mayor absorción, ¿sí? Y la planta excreta ácido, ¿cierto? Ácido, y ese ácido hace lo que se vuelva más disponible algunos nutrientes y la planta los tome rápido. Entonces, ¿qué importancia hay la formación constante radicular?
para que haya mayor formación y excreción y toma de nutrientes y agua. Qué importancia. Y esto lo tenemos que recalcar porque aquí hay un nutriente como el fósforo que lo estamos dejando de un lado limitado, sin pocas aplicaciones, y este es no nos ocupamos tanto de aplicar este tipo de nutrientes. Y por la parte aérea está el transporte, la inmovilización y la distribución de nutrientes. El origen de los nutrientes puede ser naturales del suelo, ¿cierto? Composición, elementos, disponibilidad, roca madre, mineralización, meteorización, ¿cierto? Pueden ser intercambiables entre una arcilla y otra. Fertilizantes son abonos simples, compuestos, micronutrientes, quelatados, nitratos, sulfatos, boro, conductividad eléctrica, ¿cierto? Y bueno, y otras condiciones también que nos modifican de alguna manera en la solución del suelo. Hay origen de otros nutrientes, de los nutrientes, fuentes orgánicas, ¿cierto? Por la precipitación, ¿cierto? Captan nitrógeno atmosférico, por eso es que las plantas se ponen más bonitas cuando llueve, y por los microorganismos. Ojo con esto, los microorganismos tienen una función importantísima, no solamente en la solubilización o desnitrificación del nitrógeno, valga la redundancia, y el fósforo. Entonces, miren la importancia de comenzar a tener una muy buena actividad microbiana en nuestro suelo. Nuestro cultivo está a tener características o condiciones como es el clima, ¿sí? Pero el clima es importante tener, Juan José, ¿cuál es tu precipitación anual aquí? No, dicen como 3.000, ¿no? Pero en tu finca, ¿cuánto es? Porque estamos hablando de, ejemplo, de Aguas Caldas, dicen que 3.000, pero en tu finca, ¿cuánto es? No, no sé. Entonces, un pluviómetro no es caro, no es costoso, colocamos pluviómetros, podemos colocar un pluviómetro cada vez las mediciones diarias y comenzamos a tener un registro de día tras día, mes tras mes, año tras año, cómo va comportando nuestras precipitaciones, y frente a esto vamos ajustando nuestra nutrición. No hay una receta mágica, ese es el mayor error que hay en el país y con nuestros colegas y todos cometemos ese error, es que nosotros somos así nutriente, actualizar bien la situación, hace que nuestra fertilización cambie y sea cambiable y variada. No puedo tener una fórmula mágica. La variedad, clave, el tipo de variedad que tenga, el tipo de patrón que tenga, el tipo de injerto que tengo. En Colombia, la mayoría, hablando de haz sobre haz o criollo sobre haz, ¿cierto? Entonces, este tipo de variedad es importante porque la variedad determina qué tipo de fruto, qué calidad de fruto voy a tener, ¿cierto? Existe, por ejemplo, en los cítricos, de que dependiendo de cómo tú injertes el patronaje, pues tienes mandarinas más pequeñas y más grandes. Entonces, cambia la variabilidad del fruto ahí. Y la nutrición también. Y el manejo cultural también, porque tengo un cultivo que me produce mucha fruta, me cuaja mucha fruta, pero me da poco calibre, entonces tengo que empezar qué tengo que reforzar y tener en cuenta mi variedad, o si tengo que hacer prácticas culturales como ralear, por ejemplo, ¿sí? Como hacemos en la VIP, en las uvas nos toca ralear, porque si no, pues tengo 200 vallas en un racimo y no me van a llenar, y a mí me compran es una valla grande, no me compro una valla chica. Entonces, el suelo, que ya lo hemos hablado profundamente, y el manejo técnico, más que agronómico, ¿cierto? Porque hay agricultores que saben más que cualquier agrónomo estudiado con maestría y PhD y todos esos estudios importantes, pero el manejo técnico que pueda tener usted en su cultivo. Porque el manejo técnico no está dado el que da la receta o dice que aplicar, sino en el seguimiento y el monitoreo. Los cultivos, en especialmente de aguacate, y el monitoreo, el que hace el monitoreo es la persona más clave que uno puede tener dentro de nuestra empresa, dentro de su finca. Y va al suministro nutricional, que pues es lo que yo le voy a aportar, teniendo en cuenta las 4 variables que tenemos ahí. Entonces, dentro del objetivo de la nutrición es que podamos tener un equilibrio físico, ¿sí? Y aquí en el físico estamos hablando de enmiendas o mecanización, por ejemplo, como se ve en este suelo de fondo. En lo químico es lo que voy a aplicar como fertilizantes, ¿cierto? Y en lo biológico como microorganismos, como la microfauna que debo tener en mi suelo. Entonces, mire el equilibrio que debe tener mi suelo.
y esto es importantísimo, no lo vamos a tener 100% equilibrado, muy bien equilibrado, pero la idea es tener lo más probable que podamos, porque uno afecta a otro directa e indirectamente. Y la composición del suelo, ¿cómo está establecida? Idealmente, aquí habla de ideal, ¿sí? Porque nuestro suelo es diferente. Entonces, lo ideal es que fuese un 25% de aire, un 25% de agua. Entonces, aquí tenemos un 50%, ¿sí? Esto sería lo ideal, pero eso no es lo que tenemos. Y un 5 orgánico, nomás aquí en este aspecto orgánico ya comenzamos a cambiar, porque si esto te sube a 10, ya te cambió el de acá, ¿sí? Ya te cambió este. Y mineral, un 45%. Entonces, esto es lo ideal, pero nosotros no tenemos. Entonces, frente a esto es que tenemos que comenzar a trabajar. Vuelvo y repito, importante tener análisis de suelo. Un análisis de suelo puede costar entre 100.000 y 130.000 pesos, el más costoso, con solubles, con parte física, parte química, con densidad aparente, y es al final un costo es el más mínimo, pero que te puede influenciar en el rendimiento muy fuertemente. Y el suelo químicamente, ¿cómo debería estar equilibrado? Dándole un enfoque a la saturación de bases, que hablábamos ahora. Entonces, que el 60 al 75%, yo tomo como el 70%, sea calcio, ¿sí? El 12% sea magnesio, el 3% sea potasio, y lo demás que está entre micronutrientes e hidrógeno, que ya el hidrógeno también hace parte dentro de la saturación de bases, y esto es otra capacitación importante a aquellas personas que lo requieran, llegar más a fondo cómo hago la saturación de base y cómo la calculo. Ahí tenemos pendiente con el Ruiz una charla que por tiempo y por otros compromisos no nos puede hacer, pero vamos a programar. Y es que yo esta mi saturación ideal, y esto no lo tenemos. Normalmente encontramos saturaciones de magnesio bajas en nuestro suelo, de calcio muy bajas, y de potasio pues siempre están entre lo normal y un poco alto. Pero esto es el ideal. Entonces, frente a esto, lo comenzamos a mejorar con saturación de base. Aquí no es porque yo aplique más fertilizante de calcio, no voy a mejorar mi saturación. O aplique más nitrato de calcio, o aplique más nitrato de potasio, voy a mejorar mi saturación. ¿Sí? O aplique más sulfato de magnesio, voy a mejorar mi... No, aquí es enmienda. Y enmienda está como cal, dolomita, yeso, sulfato, que es sulfato de calcio, hidróxido de calcio, o cal orgánica, o otro tipo de enmiendas que ya existen en el mercado, pues, como tal. Entonces, esta es la ley de factores de la ley del mínimo, es por donde esté el elemento menor, pues para ahí se nos va a ir la productividad, y esto pues lo podemos determinar y comenzar a saturar dentro de nuestro resultado de análisis de suelo, ¿sí? Y esto es importantísimo, pues, de tenerlo en cuenta. Eso ya, esta ley del mínimo, muchísimo año, y frente a esto es la explicación más clara por dónde te puede ir el rendimiento a ti, y eso es lo que nos ha sucedido. Entonces, dentro de la importancia de los elementos en el suelo, ¿sí? Encontramos, como ya lo sabíamos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? Que es el famoso CHO, y si le coloco el N, el nitrógeno es el CHON, ¿cierto? La forma química y los factores que limitan su absorción. La forma química es el CO2, ¿sí? ¿Qué limitan de que no haya buena toma o absorción o producción de CO2? Bajos contenidos de materia orgánica, de humus, no tenemos ese problema, ¿cierto? Porque tenemos muy buenos contenidos de materia orgánica. Suelos compactados, tampoco tenemos en muchas partes estos suelos. Salinidad y sodicidad, tampoco en nuestros suelos, porque aparte de que tenemos suelos arenosos, hay alta precipitación y se lava fácilmente todo ese tema de salinidad o de sodio. Y baja actividad microbiana, y aquí es donde está esta limitante para el CO2. ¿Sí? Podemos ir identificando en cada uno, en el hidrógeno, en el H2, en el agua, ¿cierto? El hidrógeno que lo aporta el agua. Bajos contenidos de humus, no tenemos problemas, suelo compactado, salinidad y sodio. Ojo, relación de calcio y magnesio. Relación de calcio y magnesio. Relación de calcio y magnesio. Y esa relación de calcio y magnesio está a lo que habíamos hablado anteriormente. El oxígeno, bajos contenidos de humus, volvemos a lo mismo, suelos compactados, salinidad y relación de calcio y magnesio. Una inadecuada relación de calcio y magnesio, por ejemplo, en el Valle del Cauca, la relación de calcio y magnesio está modificada, alterada, y esto hace un factor importante para que haya una compactación del suelo y haya muy baja producción de oxígeno y muy baja retención de agua. Entonces, acá tenemos esa limitante en el suelo del Valle del Cauca, por ejemplo, y en otros suelos que son que tienen más contenido de arcilla, ese tipo de características. El nitrógeno la planta lo toma como nitrato específicamente, toma otra parte como amoníaco. El amoníaco es importante para la producción de aminoácidos, pero ojo con esto, no cuando aplico una urea es que la planta va a tomar urea, la planta toma nitrato, no urea. O cuando aplico un sulfato de amonio, pues tiene que ser un proceso de doblar a nitrato, y ese proceso depende directamente
no tanto de la cantidad, ¿cierto? Sino que depende también de que yo tenga muy buena actividad microbiana. Acuerde lo que hemos visto ahora de los microfauna, que es importante dentro del sector, dentro de la parte agrícola. El fósforo, la planta lo toma como fosfato, ¿cierto? ¿Qué pasa con el fósforo? Que el fósforo tiene un proceso de una cadena de fosfatos que llaman polifosfatos, se rompen esas cadenas, quedan ortofosfatos, ¿sí? Que son las cadenas reducidas, de fosfatos, y ya para el fosfato, ¿sí? ¿Qué limita el fósforo? La baja materia orgánica es pH dependiente, ¿sí? Niveles altos de zinc, por ejemplo, ojo con estos niveles altos de zinc también limita temperatura del suelo y baja actividad microbiana. Entonces, así cada uno vamos a determinar qué factores. Esto, Juan, si quieren, lo podemos compartir en su momento para que ustedes le hagan llegar los archivos pues acá a las personas que participan y estén hasta el final con nosotros dentro de esta capacitación, dentro de esta podemos compartirlo. El potasio, el desbalance de la saturación de bases, vean la importancia del potasio dentro de la saturación de bases, porque lo primero es saturar base, altos contenidos de magnesio, temperatura, el calcio, saturación de base también, ¿cierto? El magnesio, igual manera, saturación de bases, limita el alto nivel de potasio. Bueno, y ya los elementos menores están determinados por el tipo de pH que tengamos. El único elemento menor que en nuestro tipo de suelo de aguacate está, digamos que, baja disponibilidad es el molibdeno, ¿cierto? Los demás están entre buena disponibilidad, ya que esté en alta cantidad o menor cantidad, no sé, pero sí está en muy buena disponibilidad teniendo en cuenta el pH. Y bueno, el boro lo toma como borato, ¿cierto? BH, altos niveles de calcio limita el boro, ¿cierto? Por eso yo recomiendo en las aplicaciones foliares siempre de floración, no solamente aplicaciones de boro, sino acompañadas con calcio, ¿cierto? Para que haya un buen complemento ahí. Bueno, y el molibdeno, pues que es dependiente del pH. Entonces, ¿cómo toma los nutrientes la planta? ¿Sí? Este es el suelo como tal. Aquí está la raíz, aquí tiene el contacto. Esto aquí se llama rizósfera, ¿sí? Donde hay una intersección radicular con la parte soluble del suelo, ¿cierto? Donde están los iones del suelo. Y yo puedo modificar fácilmente, bueno, no es fácilmente, puedo modificar de una manera más práctica o más fácil, ¿sí? El pH. El pH de aquí, el pH de acá no, ¿sí? El pH de acá no, ¿sí? Lo que yo hago es saturar para que este pH no me modifique y no me modifique de alguna manera la parte estructural de saturación para que esta parte soluble entre más agua, más oxígeno, ahí tenga mayor relación con los nutrientes, con los iones, y entonces en este suelo, ¿cierto? En esta participación del suelo están todos los nutrientes, la rizósfera, y la raíz toma, ¿cierto? De 3 mecanismos. Por el flujo masivo, ¿cierto? Y específicamente aquí el flujo masivo está dado a la transpiración de la planta, el movimiento del calcio está dado a la toma del movimiento del calcio a la transpiración de la planta, entre más transpira la planta, más mueve calcio, entonces el calcio llega un momento donde la planta lo está moviendo bien y a veces no lo mueve bien porque depende de la temperatura ambiental que tengamos, de la transpiración, no solamente las hojas transpiran los tallos y las ramas también y hasta los frutos, por difusión, que es de mayor concentración, a menor, ¿cierto? Y entonces en esto el movimiento está dado al fósforo puntual, ahorita vamos a ver un cuadrito donde especifica más, y por intersección radicular, que es la raíz, tenga contacto con los iones o las sales. Perdón. Entonces, aquí es importante este pH, ahorita que hablaba qué tipo de fósforo aplicaría yo aquí, es el contrario al pH que tenga en mi suelo, para que haya una modificación ligeramente del pH, no es rápida, y haya mayor disponibilidad del fósforo para que lo tome la planta. Si yo aplico un fósforo que tenga pH ácido, pues la reacción va a ser ácida acá y lo que va a acabar es de joder el pH que tengo acá, la acidez. Entonces el fósforo se va a limitar mucho más, tengo que aplicar un fósforo diferente al pH que yo tenga en mi suelo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, aquí están los nutrientes, el porcentaje en el cual la planta toma cada uno de los nutrientes. Y entonces vemos que el nitrógeno hay un porcentaje del 1 al 2% por intersección radicular, pero específicamente por el movimiento del agua, por flujo de masas, ¿cierto? Y hay uno por difusión, ¿sí? Acá, por difusión, un 20%. Mira la importancia de aplicar el nitrógeno incorporado al suelo, ¿sí? Hay un 20% de que puede, y si aportamos este 20% debe haber una eficiencia, digámoslo así, del 0 al 20%. El fósforo principalmente es por difusión, ¿cierto? El potasio, por difusión, de mayor concentración a menor de concentración, la importancia de incorporar el fertilizante, de aplicarlo bien, no al voleo. No es una técnica mala, pero es una técnica que disminuye la eficiencia de los fertilizantes. ¿Sí? El calcio
hay un porcentaje por interfección radicular que es importante, pero principalmente por el flujo de masas, por el agua, por la transpiración. El magnesio por el flujo de masas, mire también. El azufre, bueno, y cada uno de los elementos por acá. El zinc, está repartidito como que lo toma por todos lados. Qué importante el zinc, que el zinc, o los elementos menores, perdón, que lo podemos corregir de una manera mucho más práctica a nivel foliar, ¿sí? Funciona muy bien. Bueno, esto más de información, cómo lo toma, el movimiento, ¿cierto? Disculpe, Andrés. Resulta que aparentemente me dicen pues los espectadores que se dejó de compartir la pantalla. Les voy a dar una sugerencia, o sea, Andrés sigue compartiéndola. Por favor, métanse donde dice personas y busquen la presentación que le está haciendo, ¿cierto? Entonces, de pronto eso les puede suceder. Entonces, ustedes deben de meterse y seleccionar la pantalla de Andrés Felipe Noreña Girón. Por equivocación, de pronto el señor Jorge Antonio Villa, pues le dio como si él fuera a presentar la presentación, ¿cierto? Entonces, de pronto para que lo revisen y lo miren. ¿Ahí ya la están viendo todos o no? Bueno, ahí espero en el chat, espero que todos la puedan ver. Si de pronto alguien tiene problemas y no la ve y no la logra seleccionar, puede entrar, puede salir y volver a entrar y automáticamente le va a aparecer la pantalla que se está viendo, ¿sí? Entonces, son dos formas muy sencillas. Seleccionan la pantalla de Andrés Felipe Girón, que es el que la está presentando. Y si no la ven de esta manera, salen y vuelven a entrar a la sala y queda automáticamente. ¿Listo? Qué pena, ingeniero, puede continuar. No. Ni más falta, puedo seguir hablando aquí, yo puedo hablar 10 horas y nadie está viendo. Entonces, importante, la quise dejar, pues yo no soy muy a las charlas, pero cuando me dan la oportunidad de charlas, me gusta mucho el tema de interpretación de análisis de suelo. Y en suelos, esta la quise dejar porque es importante en suelos ácidos y en suelos alcalinos. ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Cierto? Puntualmente en suelos ácidos, pues va a crear fosfatos de aluminio, fosfatos ferrosos, ¿cierto? Entonces el aluminio es una limitante acá. ¿Qué tenemos que hacer acá? Saturación de bases. Y vuelvo y repito, y aquí soy cansón yo. Dentro de mis planes, dentro de mis asesorías que yo transmito o hago, que Dios me da la oportunidad de hacerlo, pues yo siempre hago primero el tema de saturación, después sí comienzo a fertilizar, ¿sí? Y acá cuando tengo suelos alcalinos, tengo una limitante con el calcio, fosfatos de calcio, y bueno, hay una fijación del fósforo. Acá también tengo que mejorar la saturación. Entonces aquí es importante esto porque acá me determina qué tipo de saturación hago, si tengo que reforzar calcio o magnesio, ¿sí? En este caso acá tengo que reforzar normalmente calcio y magnesio, y acá solamente tengo que reforzar calcio. Entonces esto es importante tenerlo aquí. ¿Y por qué la importancia de la saturación antes de empezar a aplicar fertilizante? ¿Sí? Es importante. Entonces vamos a hablar un poco del pH. La disponibilidad de los nutrientes para la planta determina la disponibilidad, disminuye el ancho digamos, no la cantidad de fertilizante, sino que nos va a determinar la disponibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Esta cuadrita lleva más de 100 años, este cuadrito, esta imagen, y entonces nos dice, suelos muy ácidos, digamos que nosotros nos encontramos entre 4, 5 y 5. Vamos a hablar hasta 5, 5. Vamos a estar por aquí nosotros en nuestro pH. ¿Sí? Andrés, disculpe. Sí. Vamos a hacer una maniobra aquí porque me lo están solicitando. Por favor, deje de compartir la pantalla y vuélvala a compartir, por favor, para que la gente la vea nuevamente. Disculpe. La dejo de compartir y la vuelvo a compartir. Muy bien, ya va. Sí. Dame un momentito. Ya, un segundito. Listo, sí, señor. Y ahí. Eso. Y ahora otra vez la compartes tan amable. Entonces la dejo de compartir y vuelvo a compartir. De compartir y la vuelvo a compartir. Un segundito. Ya la dejé de compartir, ¿cierto? Ahorita presentar otra vez tu pantalla completa. Compartir. Y me voy otra vez. ¿Ya compartió? Sí, ahora sí la voy compartió. a poner en pantalla completa, por favor. Exacto. Compartió, ¿cierto? Ven algo que se llama suelos ácidos y suelos alcalinos y unas plantitas Sí, con muchos... Muchas gracias.
Sí, señor, ya se está viendo. Buenas tardes, ya se está Les viendo. sugiero Perfecto. que por favor no interactúen y no toquen la pantalla, porque ahorita por error le dieron compartir pantalla y eso fue lo que a algunas personas les hizo salir. Gracias. Ah, o sea, cambia la... Ah, ok, perfecto. Entonces, repito lo de la saturación de bases porque es importante, muchachos, y es lo primero que hago yo y lo recomiendo entre mi asesoría, dentro del manejo, dentro de los apoyos que yo doy a los diferentes agricultores, técnicos y agrónomos y compañeros del RUIS es esto, y le hago mucho énfasis en esto, ¿sí? En comenzar a saturar, a mejorar esa relación, para que haya después que yo aplique el fertilizante estén las condiciones dadas para que el fertilizante sea de mayor eficiencia. Eso es. Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de ahorro de plata, ahorro de tiempo, mayor productividad, mejor rendimiento. Entonces, eso es importante. Hablamos del tema, vamos a comenzar a hablar del tema del pH, ¿cierto? Cambió ahí a la pantalla lo del pH, ¿cierto? Sí, ya cambió. Sí, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a hablar del pH, ¿cierto? Y dicen que entre 5, el pH neutral, digamos, ahí donde está la barrita que aparece y se va, ¿cierto? Está entre 6, 6,5, está el pH, es neutral, ¿sí? Normalmente nosotros encontramos pH aquí entre 5, 4, 5, 5, 5, 5, vamos a tomar aquí a 5, 5, ¿sí? Perdón, a 5, 5, ¿cierto? A 5, 5, y entonces vamos a encontrar esta línea roja, está viéndose la línea roja, ¿cierto? Sí. Ok, entonces esta línea roja, muchas gracias. Sí, señor, sí se ve. Esta línea roja no nos determina la cantidad de fertilizante, sino que nos determina la disponibilidad del fertilizante. Es muy práctico entender esta imagen. Entonces, aquí empecemos de abajo hacia arriba. Entonces, empezamos el molibdeno, poca disponibilidad, cobricina hay muy buena disponibilidad, el boro hay muy buena disponibilidad, el manganeso hay muy buena disponibilidad, el hierro hay muy buena disponibilidad, y ya comenzamos a ver limitantes con el magnesio y limitantes de disponibilidad con el calcio. Y el azufre está intermedio, bueno, no está mal, ¿cierto? El potasio está bien, ¿sí? El fósforo, mire, muy baja disponibilidad de fósforo, y el nitrógeno muy buena disponibilidad, ¿sí? Entonces, esta tablita lo que nos determina eso. Entonces, es muy importante tener nosotros en cuenta el pH del suelo para poder establecer nuestra fertilización al final con qué pH va a ir, ¿sí? Y hay una manera muy práctica de determinar pH del suelo, es tener un pHímetro. No es lo más preciso, pero de una manera práctica. Tomas a 20 o 30 centímetros de profundidad de suelo, tomas 2 partes de suelo por una de agua, la disuelves en un vasito y metes tu pHímetro y él te va determinando qué pH, un aproximado, tampoco es el real, un aproximado qué tipo de pH tienes. Y eso te va determinando, si no tenemos el análisis de suelo, o ustedes, algún colega, alguna casa comercial va con su pHímetro, pueden hacer ese ejercicio y podemos ir determinando esta característica que parece importante, muy importante para hacer nuestra fertilización, porque aquí depende qué tipo de fuente es la que tengo que aplicar, teniendo en cuenta el pH de la fuente, o sea, que sea más alcalina, menos ácida, ese tipo de cosas. Hay productos que vamos a tener que aplicar ácidos, pero en su general es que vayan productos que tengan más reacción hacia la alcalinidad, diferente al pH del suelo. Entonces, esto es lo que pasa con el fósforo. En el pH ácidos, ¿cierto? Como está por aquí, crea fosfatos de aluminio, y a pH alcalino fosfatos de calcio, que ya lo vimos, y aquí está la mayor disponibilidad del fósforo, este tipo de pH, entre 6 y 6,5 aproximadamente. Y ya entrando un poco el tema de eficiencia y nutrientes como tal, quise colocar este cuadrito porque hemos encontrado últimamente muchos problemas, muchos problemas de deficiencia de potasio, ¿sí? Dadas por el cloro, ¿sí? Entonces, y me encontré este cuadro en una presentación organizando esta bien para poder dársela a ustedes y que sea de su alta satisfacción. Encontramos los índices de salinidad por unidad de elemento. Entonces, encontramos que el nitrato de sodio tiene índice salino más alto, el nitrato de calcio tiene índice de salino alto. Imagínense, si usted aplica un nitrato de calcio malo, poco soluble, ¿cuál? Este índice salino pues se va a mantener. Hay que aplicar un muy buen nitrato de calcio que sea muy soluble para que el índice salino no sea tan alto. El nitrato de sódico potásico, el nitrato de amonio, el cloruro de potasio, ¿sí? Mire, hablando de potasio, ¿cómo está? 32, ¿sí? El índice salino. La urea está en 27, y acá hablando de dos productos de Haifa, que es el multi-NPK, que es el nitrato de potasio, o el Haifa MKP, que es fosfato monopotásico, tiene índices salinos mucho más bajos que el cloruro. ¿Qué sucede? De que costo a costo, un nitrato con un cloruro, pues el nitrato es mucho más costoso que el cloruro.
La recomendación mía no es que quite el 100% del cloruro, ¿sí? Sino que lo vaya disminuyendo gradualmente. Y es decir, usted puede aplicar un 40% de cloruro y pues aplica un 60% de nitrato, un 50-50, un 60-60, un 60-40, un 70-30, lo que usted va bien. Pero la idea es que vamos limitando, el cloruro no es malo, sino que es limitando la aplicación de cloruro, que ya veíamos por qué el cloruro, porque tiene mayor movimiento, ¿cierto? La planta lo toma más fácil y hay movimiento muy fácil y se acumula donde debe ir el potasio y lo que hace es una deshidratación, hay una quemazón de azúcares y esa quemazón puede determinar una deficiencia de potasio dada por una acumulación de cloro. Esto también en banano, por ejemplo, en unos apoyos técnicos que hago en banano, también en Santa Marta, pues hemos visto también ya problemas con el cloruro, donde se aplica más cloruro de potasio en el cultivo de banano, y estamos viendo muchos problemas. Y en cultivos como la caña y el maíz, estamos pasando de cloruros, por ejemplo, a sulfatos o a nitratos en su defecto. Afortunadamente acá, por tener un pH alcalino, podemos aplicar sulfatos de potasio. Allá también, por ejemplo, la mezcla puede ser entre nitrato de potasio y sulfato de potasio, o nitrato de potasio, sulfato de potasio y cloruro de potasio. Pero la idea es quitarle participación al cloruro. Y económicamente, pues esto tiene una representatividad importante, no solamente en el costo del fertilizante, sino en la funcionalidad del potasio. Porque, a ver qué pasa con el potasio. El potasio, ya lo vimos cómo la planta toma, hay un gran porcentaje por difusión y otro por el movimiento del agua, por flujo de masas, pero el potasio depende de un otro nutriente que se llama nitrógeno, ojo con esto, ¿cierto? Y yo ya les hablé ahora de una relación entre nitrógeno y calcio, ahora les voy a hablar de una relación nitrógeno-potasio, que la relación nitrógeno-potasio debe ser 1 de nitrógeno con 1 de potasio. O sea, que cuando hay un ion de nitrógeno, va a haber un ion de potasio, una molécula de nitrógeno, va a haber una molécula de potasio, para que haya un buen movimiento. ¿El nitrógeno qué hace? ¿Sí? Es el Ferrari o el carro, el Ferrari, yo le digo el Ferrari, ¿cierto? El Ferrari del potasio y el Ferrari del calcio. Y en su efecto también por acá aparece otro que llama magnesio, ¿sí? Pero en estos dos de importancia es el nitrógeno, aquí es clave. ¿Pero qué pasa con el nitrógeno? Que sabemos que tenemos que aplicarlo para que haya movimiento de los dos, pero sabemos que tenemos que tener muy buena concentración de calcio. Entonces, ahorita en la curva vamos a tratar de explicar aquí. Este cuadrito lo que nos explica es la conductividad eléctrica combinando diferentes fertilizantes, ¿cierto? Se nos dicen aquí, por ejemplo, la conductividad eléctrica del nitrato de potasio es 1.35, ¿cierto? Normalmente nosotros aplicamos cloruro de potasio, es 1.36, ¿sí? Y si al total con el nitrato de amonio, pues ya nos queda en 2, el cloruro de potasio más el sulfato de amonio nos queda en 2.6, y bueno, entonces cada vez, aparte del índice salino, pues también nos va modificando la conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica, en las tablas de conductividad, no sé si la tengo aquí, vamos a ver, no recuerdo, pero en las tablas de conductividad eléctrica dice que el aguacate, la conductividad eléctrica permitida, o sea, hasta dónde tolera la conductividad eléctrica en el suelo el cultivo y aguacate, esas de 1.5 a 1.7, hasta ahí, hasta 1.7. Ese es el nivel de tolerancia, no es el nivel adecuado de la conductividad eléctrica para el cultivo de aguacate, porque a veces me he encontrado yo, oye Andrés, es que yo mido la conductividad eléctrica de mi suelo y está en 0.5, está en 0.3, eso está muy bajo, o sea que cuando ustedes tienen conductividad eléctrica, son por dos situaciones. Si usted fertiliza muy bien, quiere decir que lo que está aplicando, la planta lo está tomando y está siendo funcional. Si usted no fertiliza bien, pues quiere decir que el suelo no está activo, ¿cierto? Pero cuando usted tiene actividades altas, te limita el crecimiento del movimiento del agua, puntualmente el crecimiento de las raíces. Entonces es importante, también, aparte de tener índice salino, la conductividad eléctrica, teniendo en cuenta nuestros fertilizantes. Ojo con esto es muy importante porque aquí hay un proceso de eficiencia muy grande y el aguacate, la conductividad tolerante, la tolerancia está en 1.7, si no estoy mal. Hasta ahí tolera el aguacate. No es que deba estar en esta conductividad eléctrica. Mire, yo me uno a las palabras del compañero William, el ingeniero William, y me digo yo, la pregunta que nos hacen, ¿cuál es la conductividad eléctrica ideal para un cultivo de aguacate? Y la respuesta que damos nosotros, que hoy en mi caso, es la mínima que puedas tener, ¿sí? Sin afectar nutricionalmente la planta. Porque puedes tener muy mínima, pero porque no tienes fertilizante, no tienes comida. Entonces, es la mínima que pueda tener. Entonces, aquí es clave esto. Digamos que existen diferentes aparaticos. Yo ando siempre en mi carro con una lanza que mido temperatura y conductividad eléctrica. No es 100% real lo que dice, pero nos da una aproximación de cómo nuestra conductividad se está de alguna manera modificando o cambiando en nuestro suelo. Hay muchos equipos que no son tan costosos, que son prácticos tenerlos en nuestras fincas para ir midiendo cosas o parámetros como estos que son importantes. Entrando un poco al tema de
del suelo, ya vamos al área foliar, vamos subiendo por el árbol, ¿cierto? Le hablaba que existe una etapa fenológica, ¿cierto? Hay una primera etapa fenológica que se llama estímulo floral, y aquí en el estímulo floral es entre este estímulo floral y la yema floral hay una prefloración, ¿cierto? Y dentro de este proceso de prefloración es importante el calcio y el boro. El calcio y el boro son claves por aquí. Volvemos a otro papel importante aquí. Aquí estamos hablando de aplicaciones foliares puntuales, pero también en el suelo tiene que estar muy bien la cantidad de fósforo, la cantidad de calcio y la cantidad de zinc. Ir aplicando ya zinc, todavía no, en menor proporción, pero principalmente calcio y boro. Y ya cuando entro a floración, ya aplico calcio y boro, aplico aminoácidos, aplico hormonas. Por aquí el manejo hormonal es clave. Los amigos, hay diferentes empresas, tengo unos amigos en la compañía Stoller que manejan muy bien este tema y les he aprendido varios temas en el tema de manejo hormonal, balance hormonal, que es clave, porque es que el problema hormonal de una planta no es que yo le falte una hormona, sino que aplico otra hormona en mucha cantidad. Y entonces, si yo aplico mucha giberelina, me desbalancea la citoquinina y la auxina. Y si yo aplico mucha auxina, me desbalancea las otras dos. Y si yo aplico mucho de la otra, siempre me está desbalanceando el aumento de una hormona. Entonces, es importante tener un balance hormonal. Entonces, es importante ahí tener, ya cuando la fruta está en balín, pues ya comienzo a aplicar potasio, nitrógeno, comienzo a aumentar el nitrógeno. Pero mire, qué importante es aquí, en todo este ciclo, que los niveles de calcio sean constantes. Aplicaciones constantes. Yo creo que uno de los productos que los nutrientes que más aplicar en el cultivo de aguacate es calcio, ¿cierto? Y por aquí, hablando de las curvas de extracción, y por aquí el fósforo, constante. ¿Qué sucede a diferencia con el nitrógeno y el potasio? ¿Sí? Que el nitrógeno y el potasio son más el momento de la etapa fenológica. Entonces yo por aquí ya en balincito aumento el nitrógeno y aumento el potasio, ¿sí? Pero mire, los demás del fósforo, como este es calcio, no he podido aprender a escribir con este mouse, pero ahí vamos. Este es nitrógeno y este es potasio. Por eso decía que estos son herramientas o tics para hacer una adecuada nutrición. Aquí no hay recetas mágicas. Lo que yo le digo, lo que yo he podido entender en campo. Entonces, aquí fue calcio constante, fósforo constante, pero hay momentos donde ya tengo llenado que necesito meter un choque de nitrógeno y fuerte potasio, ¿sí? Digamos que el potasio va por aquí también constante, y aumento en un momento donde tengo llenado, ¿cierto? Y aquí, entonces me hicieron la pregunta de Andrés, pero es que yo en aguacate normalmente se nos cruzan a veces floraciones con fruta, con llenado, ¿qué hacemos? Pues bueno, aquí lo importante es tener el balance de todas y ir estableciendo la prioridad, por eso el monitoreo es clave, yo tengo que ir a revisar en mi lote qué cantidad tengo más, o flores o frutos, y frente a eso comienzo a hacerle un enfoque más hacia la formación de floración a cuaje o hacia el llenado. Es importantísimo este proceso y la etapa fenológica, digamos que así sería como el manejo nutricional dependiendo de la etapa fenológica. En aplicaciones foliares, digamos que esto es lo que hacemos, ¿cierto? Ya en llenado comenzamos a meter mucho, ya comenzamos a aplicar zinc. Yo estoy más o menos en 3 kilogramos de zinc por árbol, 3 kilogramos de zinc por árbol, coloco un sulfato de zinc, que es lo que encuentra uno más en el mercado, ¿cierto? Y sale mucho más económico. No es el más ideal por el sulfato, pero aplico sulfato de zinc y foliar quelato de zinc, ¿cierto? Pero aplico zinc, más o menos 3 kilos, porque el zinc, ¿qué hace? El zinc no es que ayude al llenado, sino que el zinc lo que hace es que le dé una forma perada al fruto. Y algunos mercados, la exigencia es que el fruto no sea redondo, ni sea como chato por un lado y por el otro no, sino que sea de una forma muy, muy aperada. Entonces es importante las aplicaciones de zinc en este momento. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo comienzo a meter mucho potasio y mucho nitrógeno al llenado porque se requiere y no tengo buenos niveles de calcio? Pues que puede ser que se me raje y tenga muy malas post cosecha. Acuérdese que usted puede durar en un contenedor, una fruta esta puede durar entre 30 a 60 días en un contenedor dependiendo para dónde vaya. Entonces es importante que la post cosecha de esto y los niveles de concentración de calcio sean ideales. Entonces, ¿qué importancia que es? También algo que me voy recordando de cosas. Acuerden que la carga de la savia es negativa. Entonces, si yo aplico un nutriente que sea de carga positiva, va a entrar muy bien al área foliar, porque hay muchas limitantes que dicen, no, es que eso foliar no funciona. Ojo con esto. Entonces, si la carga de la savia es positiva, de la savia en el área foliar, es negativa, perdón, los nutrientes que voy a aplicar sean de carga positiva. Entonces, aquí me entra muy bien el calcio, me entra muy bien el potasio, me entra muy bien el magnesio, ¿cierto? Me entra muy bien este tipo de elementos, de nutrientes, perdón, de iones que tienen carga positiva, van a entrar a nivel foliar muy bien. Entonces puedo hacer en un momento indicado unos refuerzos de foliar. Tengo una experiencia
con un agricultor, un asesor de Aguadas, se me olvidó ahorita el nombre, que fuimos una vez, estuve en Aguadas revisando entonces me preguntó, oye Andrés, estoy en llenado, tengo a ver, 5 semanas para ya entrar a cosecha y yo la fruta muy pequeña. Y le dije yo, hermano, si usted aplica un fertilizante, puede ser que al suelo le funcione, le suba, le funcione bien o no le funcione bien. Yo le recomendaría que hicieran aplicaciones de nitrato de potasio multi-NPK, que es el nitrato de potasio de Haifa, multi-NPK, lo haga foliar. Aplique foliar, es 1 kilo por hectárea y lo aplique foliar. Pues a los días que me lo encontré, me dijo, oye Andrés, la recomendación que me diste de nitrato de potasio foliar funcionó bien, mejoró el llenado, venía poco quedado, me lo mejoró. Entonces es importante ahí ese refuerzo puntual que podamos hacer ahí a nivel foliar, con esos elementos. Le explicaba yo de la misma manera, sí, haciendo el nitrógeno negativo, pero el potasio es positivo, entonces entra muy rápido el potasio, que es el que necesitamos que entre con mayor velocidad. Entonces vamos a hablar un poco de la eficiencia de los fertilizantes. Entonces habla por los 3 nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio en orden de importancia. Dice que una fertilización granulada está entre el 30% de eficiencia, en fertirriego o drench o guateada está entre el 70 y el 85, el fósforo entre el 10 y el 20, en fertirriego está entre el 30 y el 50, y el potasio entre el 50 y el 70, no es malo el potasio de aplicación porque el potasio tiene una solubilidad muy buena, y fertirriego. Entonces mira la importancia que hay entre dos. Entonces hay un momento donde no tenemos fertirriego, pero en los momentos donde podemos hacer aplicación, venimos con aplicación fertilizada convencional, fertilización convencional, y podemos ir intercalando con una drenchada, ¿sí? Y va a funcionar muy bien. Va a funcionar muy bien. De una finca en Río Frío, Trujillo, perdón, donde no tenemos sistema de fertirriego, una zona donde nos cae el verano muy duro y tenemos una granulada, una drench, una granulada, una drench cada más. La tenemos programada a 45, pero eso nos va a 60 días porque por el área, 100 hectáreas por el área no nos da, pero ahí vamos y vamos metiendo y pues hemos encontrado muy buen resultado haciendo combinadito con drench y drench, si no tengo sistemas de fertirriego y granulada convencional. Entonces hay unas ventajas dentro de la fertilización granulada, ¿cierto? Que las ventajas son pues que puedo encontrar fertilizantes de bajo costos, fáciles de manipular, puedo hacer altas concentraciones, aplicación manual o mecánica, baja frecuencia de aplicación, fáciles de conseguir y permite mezcla. Pero también hay las ventajas, que si no tiene buena solubilidad te saliniza el suelo, que si son baratos o son cualquier producto por ahí hay baja calidad de materias primas, que su aplicación directamente de las lluvias, entonces hay una limitante ahí. El drench no depende directamente de la lluvia, ¿cierto? Y funciona muy bien. Las precipitaciones no es recomendado, bueno, para este tema de ciclos cortos como tomates y hortalizas, entre otras. Baja fijación en el suelo, ¿cierto? Y facilidad de lavado por pérdidas. Fertilizamos en una pendiente, al voleo, que se encuentra uno en la finca normalmente, que hay que corregir esa práctica, el que la haga y el que no la está haciendo, felicitaciones. Cae un aguacero, este fertilizante va a dar a la cañada o va a ir donde el vecino que tiene una fincota acá en una plano, y entonces el vecino no aplica poco fertilizante porque ustedes le están vendiendo, le están regalando acá, o se va para la cañada, para el río, y pues va a fertilizar los peces o no sé qué va a fertilizar por ahí adelante. Entonces es importante. ¿Cuáles son las funciones de los nutrientes? Del nitrógeno es la formación de proteínas y de clorofila. Crecimiento. Ojo con esto, crecimiento, y lo vamos determinando. El nitrógeno se encarga del crecimiento en la planta. El fósforo es el receptor, es el tema de la energía, el ATP de la planta, mejora la estructura de la planta, forma raíces, es importante en la floración, y entonces el fósforo está dado al desarrollo de la planta, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo eso para que ustedes ya sepan cuando yo necesito crecer en mi cultivo, qué tengo que nutrientes aplicar, y cuando necesito desarrollar, qué necesito aplicar. Entonces, el potasio, regulador de la apertura y el cierre de estomas, el potasio es importantísimo también para que la planta sea inductora de resistencia también, para el llenado de los frutos. Entonces aquí va en crecimiento. Entonces cuando yo necesito crecer la planta, mi fruto, aplico nitrógeno, aplico potasio. El calcio, importantísimo, el primer mensajero en la planta, el primero que es el mensajero internamente de la planta para responder y a dar respuesta a los problemas. Es el único que es estructural de la planta, se acumula en la célula, en los tejidos, y hace parte estructural de la planta, de las ramas, raíces, frutos, tallos, flores, es estructural. Está enfocado al desarrollo de la planta, al desarrollo, ojo, crecimiento de nitrógeno, desarrollo fósforo, calcio, desarrollo. Entonces, cuando yo siembro mi cultivo de aguacate, primero que tiene que hacer, o cualquier cultivo, pero hablando de cultivo acá,
lo primero que tiene que hacer, voy a hacerlo el dibujo por acá, lo que primero que tengo que hacer en un cultivo, cuando yo lo siembro, lo planto, es desarrollar un órgano, una raíz, 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 ¿sí? Y para esto ya sabemos que necesitamos fósforo y calcio, que son los que hacen el desarrollo, ¿sí? Ah, ya tengo mis órganos formados, una raíz, un tallo, o 2 tallos, o una rama, o 10 ramas, o flores, o frutos, o hojas. Entonces ya comienzo a aplicar nitrógeno, y aplico potasio, aplico agua, H2O, y todo esto para que haya crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces usted va acomodando su fertilización, dependiendo del estado fenológico, la etapa que está el cultivo. Entonces, si está en desarrollo, te aplico fósforo y calcio. Si está en crecimiento, entonces ahí voy definiendo yo mi fertilización, y una manera más práctica y directamente basado en la realidad y en la práctica. O sea, no es algo que sea científico, solamente también es que es basado, que es desarrollo, que es crecimiento, pero les decía ahora la importancia que es. El magnesio es el componente de la clorofila, ¿cierto? Crecimiento también, ¿cierto? El hierro, crecimiento. El zinc tiene 2 procesos entre crecimiento y algo de desarrollo, que lo habíamos visto. El boro es crecimiento, ¿sí? Y el magnesio hemos visto que con buenos contenidos a nivel foliar de magnesio, el problema del ácaro disminuye. El ácaro no es, me disculpan la palabra, no es pendejo, ¿sí? Cuando hay una hoja amarilla como débil, ataca más fácil, ¿sí? Pero cuando la ve verde, vigorosa, fina, el ácaro no afecta tanto, no digamos que disminuye el daño. La hoja es más resistente. Y entonces hemos visto que buenas aplicaciones de magnesio, tanto en hojas como frutos, y hay una disminución, hay una menor presión del ácaro, ¿sí? Bueno, y el zinc, lo que les decía ahora, la importancia del zinc en nuestros suelos tropicales para darle formato al fruto, ¿cierto? Y es importantísimo esto. Y que tenga un pedúnculo fuerte, sobre todo, que muchas veces encontramos pedúnculos débiles y se nos acaba el fruto. También depende mucho del calcio aquí, ¿no? De la formación de la resistencia del pedúnculo, ¿cierto? Y de una hormona importante aquí, que es la citoquinina, ¿sí? Entonces es importante aquí esta formación. El boro es el que hace la viabilidad del polen, ¿cierto? Aquí están los estambres, el polen, ¿cierto? Aquí está el ovario, y lo que hace es que el tubo polínico es lo que da erecto. Si el boro está deficiente en la planta, el tubo polínico es curvo. Si está bien, el tubo polínico es erecto. Es importante, a veces ve uno como unas huevitos, unas gotitas dentro de la base. Se ve muy fácil, por ejemplo, en papaya, en uvas, por ejemplo, el tipo de cultivo. En aguacate ve muy poco, pero se ve unas bolitas que nos marcan que la planta necesita boro. Es importante, pero puntualmente en las prefloraciones se requiere reforzar mucho boro. Entonces, dentro del cultivo hay una etapa fenológica, ¿sí? Ya por aquí estamos terminando ya. Donde hay una formación de ramas, se hincha la yema se comienza en repollo, ¿cierto? Hay un brote, florece, la apertura abre la flor, hay una polinización y se forma el fruto. Y dependiendo de esto, pues hay un requerimiento nutricional, que desafortunadamente en nuestro país no tenemos los requerimientos nutricionales. Qué cosa tan triste, pero es la verdad, todos los requerimientos nutricionales, las tablas que nosotros damos son de Perú, de México, de Estados Unidos, y no son requerimientos que hayamos nosotros. Allá hay algunas empresas que afortunadamente he escuchado que tenemos la oportunidad de apoyar, que ya está haciendo ese ejercicio de comenzar a sacar por finca o por zona los requerimientos nutricionales, pues, de su empresa, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, las entidades como el ICA o Agrosavia, que deberían de enfocarse un poco más a este tema en aguacate, ya que se está volviendo un cultivo de los principales, más ahora en la pandemia, que es un cultivo que no ha sido tan afectado por el costo, por el precio. Entonces, frente a todo lo que hemos hablado, es enfocado el trabajo a la acumulación de biomasa. Y acumulación de biomasa quiere decir rendimiento. Y rendimiento está enfocado en una fórmula que dice mayor fotosíntesis, menor respiración. O sea, que la planta esté acumulando mayor biomasa, esté acumulando, haciendo más fotosíntesis y perdiendo menos. Respirar es perder, es estrés. Entonces, hay un incremento y se ve reflejado en la productividad. Y nutricionalmente, ambientalmente es inmanejable esto con el ambiente, pero nutricionalmente nosotros podemos ayudar a que esto sea una manera más resistente. Entonces, aquí hay dentro de los componentes de rendimiento hay una información importante que es la densidad de árboles por hectárea, ¿cierto? Dependiendo de la densidad de árboles, si tengo más o menos 204 que sembramos nosotros, a 400, pues tenemos mayor productividad o rendimiento en menor tiempo. En largo tiempo, pues todavía
no sea medio porque el árbol se va traslapando uno tras otro y pues eso ya no funciona y hay que eliminar uno, pero en menor tiempo podemos tener mayor rendimiento. Entonces hemos visto que una cultura, una práctica chilena o peruana o mexicana es tener más árboles por hectárea, ¿cierto? Para poder tener rendimiento o retorno del dinero mucho más rápido. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo sembrar 200 que 300 árboles. Y aquí, esto está dado a esta zona, estas son como las curvas de floración o de cosechas principales y traviesas que tenemos en nuestro país. Este cuadrito puede estar desactualizado o no, pero bueno, ¿qué dice? Cosechas secundarias, arranquemos por acá arriba. Entonces dice, cosechas principales, perdón. Entre enero y marzo hay cosechas principales entre el Tolima y Risaralda, ¿sí? En esas dos zonas. Puede ser que poquito, puede ser que esté antes, pero más o menos es aquí. Las cosechas principales en Caldas están entre enero y abril, ¿cierto? O mitad de marzo, abril. Aquí está. Y en Antioquia, perdón, en Caldas hasta marzo. En Antioquia está hasta abril, ¿cierto? Entonces miren cada zona donde tengo las principales cosechas. Puntualmente aquí en enero, febrero y marzo, verano. Y donde requiere, y tengo el pico más alto de llenado de fruta. Entonces aquí hay una limitante de agua. Agua. Entonces, este es el primer limitante para tener calibres adecuados. ¿Sí? Debo tener muy buen formato, nutricionalmente puedo estar muy bien, pero aquí hay una limitante. Entonces, después de hablar de unas cosechas principales para acá en el segundo semestre, que está acá, dice que de septiembre a noviembre entre Antioquia y Risaralda, octubre a diciembre entre Antioquia y Risaralda, entre septiembre y noviembre en el Quindío y el Valle del Cauca, y entre septiembre y diciembre va a tener una entre Caldas, Tolima y Risaralda. Y hay unas cosechas secundarias que están dadas más o menos a febrero, abril, que está en el Tolima, el Quindío y el Valle del Cauca, y una cosecha secundaria que está entre abril y julio, que es entre Antioquia, Caldas y Risaralda. Todo depende de qué, del piso térmico que tengamos y la intensidad lumínica que tengamos. A mayor temperatura, a mayor altura, más lento el llenado, ¿cierto? Y a menor temperatura, más rápido, a menor piso térmico, más rápido el llenado. Esto es importante. ¿Qué tenemos que buscar? Que estar dentro de lo que tengo entendido que me dicen las personas que yo tengo la oportunidad de apoyar, me dicen los administrativos y los de ventas, dicen, Andrés, necesitamos tener en los meses donde no tiene Perú, Chile, los competidores, aguacate, fruta, entonces tenemos que comenzar a ir manejando nutricionalmente cómo podemos manejar eso para poder tener eso. Esto está muy dado a las lluvias, al cambio de temperatura, a la floración. Pero aquí donde están estos meses donde no tenemos tanta cosecha, o las cosechas secundarias donde tenemos que enfocarnos a ver cómo mejoramos y podemos tener mayor productividad para que pues, esté el mejor precio aquí. Esto es lo que tengo entendido, pues que me explican las personas que exportan o venden la fruta. Bueno, aquí es lo de la flor, una flor femenina, ¿cierto? Una flor masculina. La polinización está al tipo de flor cuando esté aperturada o cuando esté cerrada. Entonces, cuando hay flor abierta el día 1, en la mañana la femenina está abierta y la masculina está cerrada, pero en la tarde se cierra la femenina y la masculina y abre otra vez. Y en la mañana, al otro día, cambia la formación de la flor masculina, está abierta en la tarde, en la mañana está abierta la masculina y en la tarde. Entonces, este tipo de movimiento de apertura y cierre está dado a la polinización del número de frutos, ¿sí? Es importante tener, vuelvo y repito, calcio y tener boro y tener muy buen fósforo en el suelo para que esto se nos dé con mayor fuerza y se dé la apertura y la polinización adecuadamente. Esto es importante, este tipo de estado. ¿A qué nos lleva a que tengamos una muy buena cuaje de flor y un buen formato? A que tengamos pues los calibres que nosotros vendemos. A mí me decían en una finca, Andrés, nosotros necesitamos estar en calibre 22, y el calibre 22, no estamos en todo, pero estamos por aquí. Entonces, una vez no pregunté dónde necesitábamos estar, y me dice, Andrés, nosotros necesitamos estar en calibre 16, y yo estaba sacando calibre 22, entonces me dijo, no, es que yo no estoy vendiendo la fruta, porque, y la fruta que yo dependo, el calibre que yo quiera vender, es aquel que me compren a mí, la empresa que me compra a mí, la comercial, me diga, yo necesito calibres de tal, porque va para tal mercado, dependiendo del mercado, es el calibre. Entonces, a esto también nutricionalmente tenemos que trabajar. No es lo mismo trabajar para un calibre 16 que para trabajar un calibre 22 nutricionalmente. Esto va más enfocado a ese tipo de cosas. En otros países pues manejan otros calibres y pues ahí se acaba de enredar más uno porque pues uno trabaja más en Colombia, dos veces al Perú, voy al Perú
pero esto puntualmente, a esto tenemos que ser muy claros cuando hagamos nuestros planes nutricionales. ¿Qué tipo de calibre requiero para trabajar a eso? Bueno, y acá está dado el tema de maduración, ¿cierto? Una maduración firme para consumir entre 4 y 5 días. Esta maduración está muy dada a una fitohormona que ella, etileno, ¿cierto? Pero puntualmente a que tengamos muy buenos contenidos de calcio. Ya cuando es casi maduro, queda para 2 días, para consumir y no consumir. El aguacate Hass no se consume en nuestro país por 2 cosas, o muy poco se consume, ya está ganando mercado, gracias a Dios. 2 cosas, 1, porque es pequeño y a nosotros nos gusta todo grande, ¿cierto? Las frutas grandes, y 2, porque madura oscuro. Entonces, mi mamá dice que este aguacate está dañado y no tuvo la oportunidad de abrirlo a ver si está dañado o no, porque le puso negro, porque culturalmente no estamos enseñados para eso. En Europa, en China, en Estados Unidos, pues se consume muy bien porque este es como un fruto personal, o sea, se lo consume una persona y ya. En cambio, si tenemos un papelillo, pues lo tenemos que comer entre 2 o hasta 3 personas. Entonces, ese tipo de características es importante tener en cuenta. Entonces, para tener un plan nutricional, un plan de manejo nutricional, tenemos que tener las consideraciones habladas, tener en cuenta la planta, tener en cuenta el suelo, tener en cuenta el clima, mediciones y los fertilizantes que vamos a utilizar. Y dentro de la planta, pues están las curvas de extracción dependiendo de la etapa fenológica, ¿cierto? El suelo, pues está el análisis del suelo que tenemos que hacer, la fertilidad. El clima, pues está la evaporación, las precipitaciones y la temperatura y la intensidad lumínica. Y en la fertilizante están las fuentes que ya hemos hablado, que qué tipo de fuentes debemos ir utilizando, teniendo en cuenta también el pH que tenga la reacción del fertilizante. Entonces, mire, esta es una de las tantas cuadros de curva de extracción. No hay una para Colombia específica, ni para la zona del eje cafetero, ni la zona donde cultivamos aguacate, pero con esta tratamos de hacer referencia y lo vamos ajustando lo que vamos viendo en campo. Entonces nos dice que el nitrógeno, pues, esto es para cuántos kilogramos de nutriente de tener para una tonelada de nitrógeno de 2.43 kilogramos, de fósforo ya como P2O5, 1.43, de potasio, ya como potasio, como en el fertilizante, ¿cierto? En la parte óxida, está 3.94, el calcio, mire, 0.14, ¿cierto? El magnesio 0.26 y bueno, y cada uno de los elementos. Aquí son kilogramos, aquí ya pasan a ser, aquí es kilogramos, gramos, pasan a ser gramos acá. Entonces, ojo con este calcio. Y hay otros cuadritos, más o menos, el que hemos ido nosotros planteando, donde dice las partes por millón que requerimos para producir 30 toneladas de fruta. Entonces, habla de 88 de nitrógeno, 14 de fósforo, 117 de potasio. Esto depende no solamente de la curva, sino que recuerden que depende de lo que yo tenga en mi suelo, es importante. Y mira la importancia que le comenzamos a dar al calcio aquí. Pasamos discúlpeme, devuelvo, de 0.14 a 2.5. Eso es aún más del 200%. Entonces, es importante ahí estos ajustes. Y el magnesio también le damos una relevancia importante a esto. Teniendo en cuenta la eficiencia, hay unos cuadritos que manejan algunos compañeros y colegas que teniendo en cuenta la necesidad, lo que hay en el suelo, trabajan una eficiencia, ¿sí? Trabaja una eficiencia del fertilizante y eso ya hay un aporte en kilogramos de cada uno. Aquí está como elemento. Aquí que pasarlo a la parte óxida, que eso es otro proceso y digamos que otro tipo de charla y capacitación que tenemos que hacer, pero lo podemos hacer personalizado si ustedes quieren, con mucho gusto. Al final les comparto mi contacto y podemos comenzar a hacer estos cálculos y comenzar a establecer nuestros planes nutricionales. Y hay otro cuadro que hace, que este lo vi en el WAP que se hizo el año pasado, hace años en Antioquia, donde determinaron la extracción de nutrientes para 20 toneladas en diferentes zonas. En California, en Estados Unidos, en México, en 2 zonas en Nayarit y en Michoacán, y en Perú. Y mire que en cada uno cambia. En California es de 56, aquí es kilogramos, acá es de 51 kilogramos, en 65 y 54 en Perú. Y va cambiando cada uno de los extracciones o de los requerimientos nutricionales dependiendo del país. En Colombia, ¿cuál es? Pues no sé. ¿Sí? Lo que hemos tratado nosotros es irnos adaptando a lo que hemos visto en campo y teniendo como referencia esta información, ¿no? Nos sirve como referencia. Bueno, aquí hay más cuadros sobre cómo extrae los elementos, los cultivos, comparando con otras variedades, ¿cierto? Por ejemplo, el Hass
para el tema del potasio. Este es potasio, ¿sí? Falta colocar aquí para que Rita, para que quede más claro. Este es nitrógeno, ¿cierto? Este es fósforo que está aquí abajito, ¿cierto? Acá el verde es calcio, ¿sí? Magnesio y azufre. Y entonces cada uno, mire, cada variedad tiene un diferente nivel de remoción, de extracción de elementos. Mire el hash de importancia. Acuerde que aquí hay más número de frutos que en las demás variedades, aunque en los oscuros como los búho 8, también cuaja muy bien, pero aquí el hash por eso requiere más potasio, nitrógeno que otras variedades. Entonces cambia totalmente la nutrición que yo venía enseñado en mi aguacate criollo al aguacate hash. Y aquí están los elementos menores, ¿sí? Bueno. Y aquí está dado a los rangos de nutrientes a nivel foliar, en la hoja, ¿sí? De nitrógeno, de fósforo, de potasio, azufre, calcio y magnesio. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el más, hasta dónde puedo llegar? Y frente a esto comienzo a sacar análisis foliares y comienzo a determinar en cada momento, etapa fenológica, cómo se me está comportando la toma de nutrientes hacia la planta y el movimiento. ¿Qué sucede aquí? De que nuestros laboratorios en Colombia no son malos, pero son como lentos. Nuestra técnica, entonces, más o menos en 15 días nos está entregando un resultado de una muestra foliar. Entonces, en 15 días ya no nos sirve para corregir, o sea, eso va a servir como referencia para el próximo ciclo, cuando lleguemos a esta etapa que reforzar en ese momento puntual. Pero hay que tener en cuenta que nos cambia temperatura, nos cambian precipitaciones, nos cambian condiciones ambientales, o sea que la asertividad frente al tema de que sea lo mismo, que tenga la misma eficiencia, no va a ser 100%, pues, pero nos sirve como referencia. Aquí está frente a los elementos menores, bueno, la deficiencia de los menores, y aquí ya vamos encontrando algunos desórdenes nutricionales. Entonces, encontramos una sintomatología de nitrógeno, hojas pequeñas, que no tienen crecimiento, pálidas, cloróticas, de color amarillo, reduce el crecimiento. Acuerden que el nitrógeno hace que la planta crezca, ¿cierto? Los órganos crezcan. Dice que en hojas debemos tener mínimo 1, 0. Si encontramos menores a 1, vamos a encontrar deficiencia de nitrógeno. ¿Sí? De fósforo, vamos a encontrar quemazones aquí, hojas, bordes de las ramas nuevas de color morado. Cuando son mayores a 0.9 o menores a 0.9 vamos a encontrar deficiencia. Pues como Haifa tenemos 3 tipos de fósforo, que es fosfato monopotásico, MAP, fosfato monomórico y fosfato dipotásico. A pH ácidos, este es el fósforo que queríamos de aplicar, ¿sí? Todos estos son cristales solubles. Hay algunos agricultores, por ejemplo en Río Sucio, Caldas, que aplican en agulupa y en aguacate aplican estos cristales solubles como sólidos, como si fueran granulados, y le ha funcionado bien. El tema es cuando caiga el aguacero, ¿para dónde va a llegar eso? Del potasio vamos a encontrar nervaduras, quemazones, ¿sí? De potasio, hojas quemadas, que ahorita vamos a ver que puede confundir con el clorosis. Como Haifa tenemos el llenado puntual, es una deficiencia de potasio. Tenemos un producto puntual que es el multi-NPK, ¿sí? Y también tenemos Haifa-SOP, un sulfato de potasio. Y pues también tenemos los MKP y los DKP que te aportan fósforo y potasio. Más deficiencias nutricionales de potasio, puntos necróticos, hojas irregulares, ovaladas, por ejemplo, también. Dentro del fruto con la hoja, pues vemos quemazones con la hoja y vemos malformación y mal llenado de los frutos. Esto también está muy dado al boro, ¿no? Aquí, al boro y al calcio. Entonces, a esta formación del fruto. El magnesio, pues son nervadura, la clorosis en hojas viejas, ¿cierto? Recuerden que los elementos mayores de la deficiencia se dan en hojas viejas y los elementos menores en hojas nuevas. Y está pues un tema clorótico. Por eso les decía que un ácaro molesta más en aquí que en una hoja más verde. Entonces es importante tener buenos niveles de magnesio. Más deficiencia de magnesio. El calcio está en 2 formas. Una en las hojas cuando tiene deformación de hojas, ¿cierto? No es fácil ver una deficiencia de calcio. En el frutos deformes también hace a una deficiencia relacionada a deficiencia de calcio y boro. ¿Sí? Nosotros tenemos como Haifa un producto que se llama Haifa N-Cal, que es un nitrato de calcio puro, solo es nitrato de calcio, ¿sí? Es el único nitrato de calcio puro que hay, los otros traen zinc, boro y entre otros. Es importante esto, no necesita permiso de inducirlo para movilizarse. Y ya hablamos suficientemente del calcio porque tenemos que estar aplicando calcio constantemente y la importancia del calcio. Bueno, la deficiencia de hierro se da en las hojas nuevas, muchas veces entre amarillo y albinismo, blanca. El zinc en hojas nuevas,
También podemos determinarlo a la poca formación radicular por el crecimiento de raíces, a formación de tamaño de fruto, pero normalmente se da mucho a la clorosis, se confunde con el manganeso de la deficiencia zinc, ¿sí? Los que tienen cítrico la ven muy marcada. También hay entorchaduras en puntos de crecimiento, entrenudos cortos, por ejemplo, pedúnculos del fruto cortos, delgados, también nos da una deficiencia zinc, que esto es lo que estamos viendo aquí, con una deficiencia zinc en fruto, ¿sí? Frutos pequeños con la misma edad, ¿sí? Y mire el formato de este fruto, a este test, la forma del fruto pues, nos va a dar el crecimiento, y mire el pedúnculo en su tamaño que está acá, cómo es la formación. Es importante tener en cuenta las aplicaciones de zinc cuando estén llenado. Bueno, de manganeso, lo decía que se confunde muy fácil con el zinc, ¿sí? Son muy relacionadas, se dan hojas nuevas también. Bueno, de cobre que casi no la vemos, más de cobre, manganeso, de boro, normalmente en hojas se forman agujeros, también debajo, sobre el embeste de la hoja se crean goticas, como unos huevitos, como si fueran unas posturas, o en el pedúnculo, en las ramas jóvenes se forman las goticas, también se pueden ver, es un índice de hay deficiencia de boro, pues la más marcada y la que duele más es cuando tengo un fruto deforme, ahí sí pues ya no hay nada que corregir. Hay otra deficiencia que hemos encontrado en boro, que es un caso severo de desarrollo de lesiones necróticas. Y vuelvo y te digo, cada deficiencia de boro o el manejo del boro va muy relacionado al manejo de calcio. Es que va muy de la mano los dos. Bueno, más el tema de boro. Bueno, pues nosotros tenemos una línea llamada Polifit, que es un NPK más menores. En Colombia tenemos un 1336-13 más menores, triple 19 más menores y 10-10-43. Entonces aquí está para formación radicular, para crecimiento, para llenado, y tiene pues una compleja de elementos menores importante, y tienes uno de los únicos menores que tiene molibdeno, ¿sí? Importante esa característica de ese producto. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí en aguacate últimamente, que es necrosis o quemazones en los bordes de las hojas hacia el centro. Es un problema del cloro, ¿sí? Acumulación de cloro. Claro, el cloro tiene alto movimiento, lo toma la planta muy rápida, tiene un área muy importante donde se mueve y tiene más contacto radicular, entonces lo va a mover muy fácil. Aquí es que ocupó espacio del potasio, cambió la conductividad, no hubo difusión, no hubo movimiento del agua, ¿cierto? Entonces el agua se traslocó para otro lado y esa situación hace que haya esta quemazón y esa situación de cloro. Nosotros lo que estamos recomendando de mi parte es que bajes y comience a disminuir el porcentaje de cloruro de potasio. Nada más, no lo quites, disminúyelo. Si lo puedes quitar, perfecto, pero si no, disminúyelo, porque nosotros tenemos que ser serios y responsables con el manejo de los costos de productividad. Entonces es importante ir disminuyendo poco a poco. Más sin cloro. La toxicidad por sodio, que pues, esto es muy complicado verlo, tiene que ser que tengamos una inadecuada manejo de nutricional. Y tenemos un fosfito de potasio, ¿sí? Que ya es como fosfito de potasio, es sólido, ¿cierto? Digamos que ya viene como fosfito y viene al 60% de concentración de fosfito. Digamos, es importante ahí tenerlo en cuenta para el manejo que estamos haciendo. Y para ya ir terminando, tenemos digamos que otros productos que llaman los COTE, de liberación controlada. Tenemos COTE-N, que es nitrógeno, tenemos COTE-NP, que es fósforo, y tenemos COTE-NPK, que es nitrato de potasio. Lo que hace el COTE es que es un gránulo, es un polímero que recubre un gránulo de nitrato de potasio, de fósforo, de nitrógeno, ¿cierto? De urea, en este caso de urea, MAP o de nitrato de potasio. Y lo que hace es que hay que incorporarlo al suelo, que por temperatura del suelo se comienza a liberar. Hay una primera penetración, trabaja con la capacidad de campo, que es el 20% de humedad que yo pueda tener en el suelo. Si llueve o no llueve, no me limita la disponibilidad del nutriente, es una ventaja. Puedo disminuir las cantidades de fertilización. Por ejemplo, en caña lo pasamos de 3 fertilizaciones a 1, en maíz pasamos de 3 a 2 fertilizaciones, y colocamos con COTE para una liberación. Digamos que este cuadrito resume todo. Lo que yo quiero decir es que normalmente este naranja es como se mueven los fertilizantes convencionales, los aplico, hay un choque alto de disponibilidad y después comienza a decaer, ¿sí? Entonces hay que estar aplicando muchas veces para poder cumplir con este suministro.
lo que hace el cote es que tú aplicas, y si tú colocas durante un cote 4, que es de 4 meses de longevidad, o sea, de liberación durante 4 meses, o colocas un cote 6 o un cote 8, que quiere decir que tienes hasta 8 meses, hasta 6 meses, entonces comienza, cuando lo aplicas, se demora de 7 a 10 días, comienza a liberar, y comienza a liberar, y comienza a liberar, y comienza a liberar, y a liberar, y está liberando. Entonces, aquí te comienza a disminuir menos niveles de fertilización, más eficiencia del fertilizante, porque lo que hace el gránulo es que sale directamente como lo toma la planta, si es nitrato como nitrógeno como nitrato, si es fósforo como fosfato, ¿cierto? Y es potasio como nitrato de potasio, que es la forma más asimilable. Entonces lo toma la planta directamente y lo tienes durante todo el ciclo. Entonces hemos visto que hemos podido disminuir costos de aplicación por logística, por operatividad. Una de las limitantes que hemos visto que se ha creado es que el producto se tiene que incorporar, ¿cierto? Incorporar al suelo o en el mulch, porque no puede quedar encima, porque él se libera por temperatura del suelo. Él depende de la temperatura del suelo, más no depende si tiene mucha humedad o poca humedad. ¿Qué sucede si tú tienes un fertilizante convencional aquí y te llueve? Pues se lava todo este fertilizante. Si te llueve cuando tienes el cote, pues se te lava aquí solamente el poquito que liberó el día de hoy, y ya después al otro día sigue liberando, sigue liberando, sigue liberando. Entonces, la liberación es constante, optimiza la disponibilidad de los nutrientes durante todo el ciclo de cultivo. Solamente nos tocaría reforzar en algunos momentos algunos elementos, que lo podemos hacer drenchado, o hacer aplicaciones granuladas puntuales, o hacer aplicaciones foliares, y no tienes problemas de conductividad eléctrica, ni de salinidad, ni de sodicidad. Es importante eso. Digámosle que eso era todo. Yo no sé, Juan, ya haya preguntas por ahí. Pues la distribución para el eje cafetero lo trabajamos con Agrícolas El Ruiz, ¿cierto? Tiene diferentes productos, diferentes marcas, multimarcas, tiene unas marcas muy buenas, o sea, no distribuye cualquier cosa, ¿cierto? Tiene un apoyo técnico importante también, personal que trabaja en la parte técnica, y tiene 1, 2, 3, 4 sucursales, bodegas, que pues para cumplir el suministro. Juan, yo estoy hablando sin conocer, pero estoy leyendo la presentación, no sé usted. Entonces, bueno, está muy bien, muchas gracias. Y ahí ya puedes terminar si quieres ya con esta y la que tenemos ahí, para que podamos abrir la sesión de preguntas. Perfecto. Y eso, ahí está. Sí, básicamente lo que nos decía Andrés, esta es la infraestructura que tiene Agrícolas El Ruiz en estos municipios, y bueno, cualquier dato de contacto, información particular, nuestros ingenieros agrónomos con mucho gusto le atenderán. ¿Puede volverse un momentico, por favor? Claro, hermano. Ahí está nuestra página web, www.agricolaselruiz.com, nuestro correo, los teléfonos de contacto, con mucho gusto le atenderemos. Entonces ya podemos pasar entonces a la sesión de preguntas. Me disculpan 2 horas, pero pues, Juan, ahí me llevamos de una hora larguita, pero bueno, 2 horas, sí, gracias a todos. Mire que todavía Gracias a todos, espero haya sido de importancia para ustedes. Pues, hay mucha información todavía que tiene que ser un poco más detallada, más precisa, más dada con cada uno de ustedes, y trabaja con cada uno de ustedes, pero bueno, la idea es que estamos para eso. Y muchas gracias por escucharme, que yo creo que es muy importante eso, ¿no? Sí, yo pienso que, aunque pues a usted dice que fue un poquito larguita, casi 2 horas, pero digamos que la gente todavía está conectada. No sé entonces si les parece, si resolvemos algunas preguntas, o seguimos o paramos. ¿Usted qué dice, ingeniero? ¿Cómo está el ánimo de la gente hoy entonces? Yo tengo para hablar 2 horas más, pero bueno, tengo tema para cortar, pero bueno, no, yo quería solamente agradecerle a ustedes, agradecerle a Dios, agradecerle al Ruiz por darme esta oportunidad, porque con esta pandemia no hemos encontrado de que hemos podido llegar más cerca a ustedes a tiempo. Estamos a momentos de poder estar en comunicación y resolver muchas situaciones, y entonces lo único que quiero es compartir en mi contacto para que lo tengan ahí, para que de alguna manera ustedes de alguna manera pues me molesten, me llamen, que yo estoy atento para lo que ustedes necesiten. Entonces mi teléfono es 315-777-6066, Andrés Noreña, 315-777-6066. Cuando quieran, con mucho gusto, estamos para apoyarlos, servirlos, y no queda más sino agradecerles nuevamente. Juan. Bueno, no, entonces muchas gracias. Ahí en el chat
les copié el teléfono del ingeniero Andrés Noreña. Por favor, entonces ya, para no extendernos más, ahí está el teléfono, pueden resolver las dudas con él directamente pues por WhatsApp, y finalmente se les enviará a cada una de las personas que dejaron su correo electrónico, se les enviará la grabación de esta charla. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto se lo resolveremos, y ahí estamos entonces para servirles. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que mañana, en nuestra tercera etapa del seminario de aguacate, tendremos al ingeniero Sebastián Mejía con el tema de bioestimulación en aguacate. Por favor, para que se conecten de 4 a 5 de la tarde, estaremos por este mismo canal. Feliz tarde y muchas gracias. Gracias a todos, muy amables.